No se cansen de soñar, no se cansen de venir, no se cansen de creer, pero sobre todo no se cansen de entender que el negocio de Amway no consiste en saber mucho, sino en soñar todo el tiempo. No consiste quizás en de qué has aprendido en estos días, en qué has aprendido en estos años. Consiste en qué sueños se te han despertado en el tiempo que llevas. Aprende algo, y es que Amway es el negocio de quedarse. Aprende que Amway es el negocio de quedarse. Aprende que Amway es el negocio de quedarse porque sencillamente un día lo prometiste a tus hijos, se lo prometiste a tu familia. Aprende que Amway es el negocio de quedarse porque un día te lo prometiste a ti mismo. Aprende que Amway es el negocio de quedarse porque si ellos no se hubieran quedado, nosotros no estaríamos acá. Si tú te quedas, le estás garantizando el futuro a generaciones y a gente que aún no ha nacido. Cuando nosotros no habíamos nacido, había gente valiente quedándose en un negocio donde muchos estaban yendo. Quédate en el negocio de Amway. Entiende que Amway es de quedarse. Entiende que los ganadores se quedan. Entiende que en la vida el que se queda es el que escribe la historia. La historia se escribe con gente valiente que se queda en medio de la adversidad. Estamos construyendo el mismo camino, estamos en la misma trinchera, estamos en la misma calle, contamos el mismo plan, contamos el mismo negocio y tenemos el mismo futuro. Buenas noches, ¿cómo están? De verdad que me siento feliz de estar acá y me siento feliz de hablar siempre de emprendimiento para gente que le guste el tema de emprender y para gente que le guste el tema de comenzar a emprender sobre todo, pero digo yo, para emprender en temas que le ayuden a uno a cambiar la vida y en temas que le ayuden a uno a vivir mejor. Obviamente, pues como les dijeron, yo comencé a emprender en temas de negocios de la nueva economía y de social marketing hace unos 8 años y medio, pero realmente pues comencé con el tema del emprendimiento desde que yo era muy pequeño. Soy hijo de una familia tradicional, clase media, trabajadora. Yo nací en un pueblo de Boyacá, mis papás son boyacenses, bueno, mi mamá es santandereana, y pues yo crecí en una familia clase media, soy el tercero de 4 hermanos, y en la casa en la que crecí, desde que yo era pequeño, siempre algo que nos incentivaron a nosotros era el hecho de montarse un negocio propio. Lo que hoy en día la gente llama emprendimiento o emprendizaje, cuando yo era pequeño mi papá lo llamaba echar para adelante. ¿A cuántos de ustedes los formaron para echar para adelante? ¿A cuántos de ustedes les dijeron que echar para adelante, que había que echarle ganas y que había que ser un berraco? ¿A cuántos les dijeron eso? Bien, pues yo crecí en Boyacá, y pues cuando uno crece en Boyacá, uno crece, digo yo, con muchas similitudes porque todos somos colombianos, pero definitivamente en cada región del país los papás forman a los hijos de una manera diferente. Y hoy el objetivo es que hablemos netamente de emprendimiento, pero que hablemos de ese emprendimiento que le ayuda a los seres humanos a vivir cada día mejor. Porque para todos aquí está claro que todos los presentes aquí ya saben ganar dinero de alguna u otra manera. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí conmigo? ¿Cuántos de los que están aquí ya saben ganar dinero de alguna manera? Bien. ¿Y a cuántos de los que ya saben ganar dinero algún día han sentido que el dinero que uno se gana, aunque le sirve para vivir bien, no le alcanza para vivir como uno soñaba? Entonces creo que es importante que hablemos de emprendimiento el día de hoy. Y les digo esto porque miren, yo pues crezco en esa familia, pero en esa familia, desde que yo era pequeño, tuve la posibilidad de ver cómo mis papás siempre le echaron ganas a cosas que teóricamente daban dinero y estilo de vida, pero lo que no daban era la posibilidad de vivir siempre mucho mejor de lo que uno deseaba. Entonces, como les contaba, pues mi papá es boyacense, y en la familia en la que yo crezco, por alguna razón, mi papá siempre fue de los tipos que creyó que, pues si él le daba a sus hijos muy buena educación, sus hijos siempre iban a conseguir muy buenos empleos. Como yo nací en un pueblo, y en los pueblos normalmente el deseo de los papás es que los hijos superen a los papás, pues obviamente el mensaje de mi papá siempre era que nosotros teníamos que hacer lo que ellos no habían hecho. Mi papá fue y estudió en un colegio hasta grado 11, y en esa época los muchachos que se graduaban salían normalistas. Entonces mi papá es normalista, y los normalistas eran profesores, y mi papá entonces por ende solo tiene esta educación de bachillerato. Mi mamá es de esas mamás a las que les tocó durísimo en la vida, y solamente estudió hasta sexto de bachillerato, y les tocó duro pues porque tuve un abuelo que no fue pues tan bacano, hermano. Y es de esas mamás a las que les tocó jodidísimo, porque mi mamá nació en una familia donde mi abuelo es de esos tipos curiosos, que pues de esos tipos que compran la lotería y se la ganan, ¿sí? Pero no una, sino 2 veces. Entonces, mi abuelo es venezolano. Cuando era por allá, haga de cuenta como el 70, en Venezuela, mi abuelo va y compra la lotería, se la gana,
y pasados 3 meses va y la vuelve a comprar y se la vuelve a ganar. O sea, el tipo tenía varita para muchas vainas y evidentemente pues con eso no se portó muy bien, y como no se portó muy bien, lo que le quedó a mi abuelo fueron 96 hijos y 32 esposas. Entonces y eso obviamente son muchos, ¿sí o no? Y sin doble X de una época, nada de eso. Mi abuelo, pues mi abuela dijo: yo no voy a aguantar eso, y se fue para Bogotá. Entonces mi mamá es de esas mujeres a las que les tocó crecer, pues obviamente con la historia contada de cómo su papá le había sido infiel a su mamá. Y mi mamá entonces desde el que tenía como 8 años le tocó comenzar a hacer vainas para ayudar a criar a mis tías y ayudar en la casa. Entonces, como yo crezco en esta familia de esa manera, el deseo de mi papá siempre era: yo tuve 4 hijos, los voy a formar para que ellos se echen para adelante y nunca tengan que vivir lo que nosotros vivimos. Entonces, como esa era la idea, yo fui de esos niños que mandaron a la escuela, de esos niños a los que obligaban a ir, de los niños a los que obligaban a sacar buenas notas, y de los niños que todo el tiempo los papás esperaban que se portara bien y que nunca lo llamaran al colegio. Pero curiosamente, pues cuando usted crece con más hombres en la casa, alguno tiene que salir con problemas de disciplina. Y yo comencé en el colegio, pero en el colegio y en la escuela yo crecí siempre a la velocidad de mis hermanos mayores. Y como crecí a la velocidad de mis hermanos mayores, fui el niño en la casa que más dolores de cabeza le dio a mis papás. Mi papá a mi hermano mayor le decía: quédese quieto, y mi hermano se quedaba quieto, como una estatua. Al segundo le decía: quédese quieto, le hago lo que al primero, y también se quedaba quieto. Y él, cuando me decía a mí: quédese quieto, a mí en mi cabeza siempre me comenzó a generar risa que mi papá me dijera cosas. Y me generaba risa porque yo me quedaba mirándolo y me comenzaba a reír, pensando en qué le hace creer que me voy a quedar quieto. Y eso me comenzó a pasar desde que yo era niño. Me pasó cuando tenía 10 años, cuando tenía 12, cuando tenía 14, cuando tenía 16, cuando tenía 18. Y evidentemente esa actitud hizo que con mi papá siempre fuera el hijo al que más le exigió. Entonces mi papá fue un tipo que me exigió siempre a mí, y por ende, como me exigía todo el tiempo, una de las exigencias que mi papá tenía era: mi papá decía: yo a usted no lo pienso tener aquí viviendo hasta que usted sea viejo, le toca buscarse algo que hacer. Y curiosamente, pues como yo crecí viendo todo eso en la forma de crianza de mi papá, ¿cuántos de ustedes han visto cómo crece la gente en los pueblos o en el campo? La gente crece recia o blandita. Recia. Mi abuelo era un tipo de campo, entonces formó a mi papá como se forma en el campo, recio a la gente. Y mi papá por eso era así con nosotros, recio. Y en el concepto de echar para adelante, a mi papá en algún momento alguien también le comenzó a meter ideas locas en la cabeza. Entonces, dentro de ese concepto de echar para adelante y de echarle ganas y de formar a los hijos bien, y le sale un hijo así como medio una cabra loca que saltaba para un lado y para el otro todo el tiempo, mi papá dijo: pues hay que corregir a los niños. En el campo, ¿cómo se corrigen a los niños? Con disciplina, de cuero. Normalmente es más larga así la disciplina. Y mi papá siempre era el tipo de lo que nos decía: mire, la excelencia requiere exigencia, y todo el tiempo nos lo repetía. Y obviamente, como yo crecí en una familia donde el lema era que la excelencia requería exigencia y que nos tenía que formar, pues yo fui de esos niños que comió cohete toda la vida. En esta familia en la que crecí, pues mi papá era un tipo, pues bien bacano, es bacano. Mi papá es joven, yo hablo como si mi papá estuviera muerto. Hay gente que me dice: ¿y su papá no se murió? No, no se murió. Mi papá tiene 55 años, pero es de esos tipos, pues que, digo yo, todo lo que soy es producto de lo que formó el mío. Y pues como hoy venimos a hablar de emprendimiento, sería quizás un poco torpe no mencionarlo, porque ese proceso formativo que yo viví comenzó a dar resultados desde que yo tengo 10 años. Cuando yo tengo 10 años, mi papá, que en el pueblo trabajaba en esa época en el tema de la panadería, porque aparte de dedicarse a formar hijos y de ser normalista, mi papá heredó el arte de la panadería, y lo heredó de mi abuela, que trabajó 40 años en el tema de la panadería, y lo heredó de mi bisabuelo, que trabajó otros 30 años en la panadería. Pero mi papá también tenía una panadería y una pastelería. O sea, si ustedes hacen cuenta, son más de 100 años en la familia con panaderías y pastelerías. Por eso nosotros decimos que en la familia sabemos mover masas, porque toda la vida yo tuve que ver cómo mi familia se levantaba a hacer pan. Cuando yo tengo 10 años, a mi papá le aparece una muy buena oportunidad para llevar su negocio a Bogotá, y él decide pues vender todo en el pueblo y nos lleva a Bogotá. Yo llego a Bogotá a vivir a la edad de 10 años, y cuando llego a Bogotá a vivir a la edad de 10 años, pues llegamos a vivir bajo las condiciones que uno vive en Bogotá, que es una ciudad un poco más grande que Medellín y 10 veces más estresante, porque hay tráfico a toda hora, y aquí, como le dicen ustedes, tacos, a toda hora ya. O sea, si aquí hay tacos, allá hay requete tacos, porque por todo lado está trancado, por todo lado.
Y obviamente, pues yo venía de un pueblo de 5.000 habitantes y cuando llego a Bogotá, una ciudad de 10 millones, para mí hubo muchas cosas que cambiaron. Número 1, los desplazamientos. Número 2, la seguridad. Número 3, la percepción de lo que era vivir en sociedad. A los 10 años yo comienzo a darme cuenta que todo era tan diferente porque en el pueblo en el que yo crecí, pues es muy común ver pasar al vecino arreando vacas, ¿no? Y pues es normal, o sea, cuando uno ve un carro, uno dice, oh, ya que compró carro, es raro. En Bogotá uno nunca ve una vaca, ni vecinos arreando vacas. Uno lo que ve son carros por montones. Y yo siempre le digo a la gente, cuando usted llega a vivir a una ciudad grande, viniendo de un pueblo, usted puede tener 3 percepciones, o 3 sensaciones. La primera, miedo; la segunda, incertidumbre; y la tercera, terror. Pues cuando yo llegué a vivir a Bogotá a los 10 años, sentí terror, miedo, incertidumbre todo el tiempo, porque yo decía, ¿por qué la gente aquí es tan diferente a como yo crecí en el pueblo? En el pueblo todo el mundo se decía vecino, y no importa si usted es el de la casa de acá o el de la casa de 100 cuadras para allá, todo el mundo es vecino. O sea, de hecho bajaba la gente de la vereda a la panadería y mi papá también le decía vecino. Y se le llama vecinos porque lo ven recurrentemente. En Bogotá uno ve al vecino de enfrente del apartamento de la misma torre y uno dice, este desgraciado, y uno le cierra la puerta, porque en las grandes ciudades normalmente la gente no se conoce entre ellos. Yo llego a vivir a Bogotá a esa edad, de los 10 años, y mi papá pues montó su panadería, pero en 10 meses de hacer negocios mi papá se quebró. Y obviamente yo me doy cuenta desde los 10 años que la gente a veces perdía dinero, me doy cuenta a veces que la gente se fracasaba, y me doy cuenta que a veces, sin importar lo bueno o lo malo que sea uno, si uno no controla las situaciones del mercado o las situaciones económicas en las que uno se mueve, uno se termina quebrando. Mi papá, un tipo que había tenido negocios toda la vida, por haber hecho un mal negocio se quebró, y yo crezco entonces de los 10 a los 18 años viendo una familia que se quebró 4 veces más. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que aquí en Antioquia o en Medellín se haya quebrado alguna vez? ¿Y eso es duro o durísimo? ¿Por qué lo dicen así, durísimo? Porque duele, ¿sí o no? Ahora imagínense qué tan duro, si quebrarse es duro, ahora imagínense qué tan duro es quebrarse estando quebrado. Es más duro, ¿sí o no? Pues yo desde los 10 a los 18 años vi cómo mis papás se quebraron 4 veces. Y como yo comencé a ver cómo mis papás se quebraron 4 veces, dentro de mí comenzó a surgir la idea de que sencillamente yo quería, cuando creciera, ganar dinero. Y yo les tengo que confesar una cosa hoy. Hoy quiero hablar de emprendimiento con ustedes, porque quiero hablar de emprendimiento con ustedes, porque quizás si yo nunca hubiera entendido el concepto del emprendimiento, cómo se liga a la riqueza, quizás nunca hubiera decidido emprender. Obviamente, una de las cosas que yo siempre le digo a la gente es que uno comienza a emprender el día que comienza a entender para qué carajos le va a servir la plata a uno. Porque la gran mayoría de la gente en la vida toca el tema del emprendimiento como montarse un negocio. Pero lo que yo normalmente me he dado cuenta es que uno tiene que hablar de emprendimiento es cuando uno quiere encontrar utilidad para el dinero que se va a ganar en lo que sea que se vaya a montar. Y obviamente, pues como yo venía en la situación de ver a mi familia quebrarse, y aparte de eso, pues yo venía en la situación de cuando uno se quiebra, pasa necesidades, yo desde que tenía como 13 años, comencé a desear y a decirme por dentro, yo cuando sea grande quiero ser rico. Y comencé a desear ser rico, o sea, yo soñaba con que la plata me sobrara. Yo comencé a desear y a soñar que un día yo abriera la cuenta del banco y esa vaina escupiera billetes de tanto que no le cupieran. Y pues yo lo soñaba y todo el tiempo yo le decía a mi mamá, porque en esa situación de quiebra uno vive cosas. ¿Cuántos de aquí algún día han tenido dificultades económicas en la casa? No quiebra, dificultades. Y se han dado cuenta que cuando uno tiene dificultades económicas en la casa, las peleas normalmente no son por cosas importantes, sino siempre serán por dinero. Por malditos 50.000 pesos o por malditos 200.000 pesos de la cuota que hace falta para pagar. Y pues como yo crecí 8 años viendo eso, desde que yo tenía como 13 años yo comencé a decirle a mi mamá, un día cuando yo sea rico, mamá, no vamos a andar peleando por pagar el recibo del agua. Y comencé a crecer con ese pensamiento en la cabeza. De hecho, yo les tengo que confesar una cosa hoy vamos a hablar de emprendimiento. Pero quiero que hablemos de emprendimiento teniendo claro una cosa. A mí me gusta el dinero. ¿A cuántos de los que están acá les gusta el dinero? ¿Y a cuánto les encanta el dinero? Es importante y es diferente. Una cosa es que a usted le gusta y otra cosa es que a usted le encanta, sí. Porque cuando a usted le gusta, usted dice, ay, qué chévere tener billete. Pero cuando a usted le encanta, el que quiere tener el billete es usted. Y los quiere tener en billetes de 100.000 y en el bolsillo. Y ojalá que se le vea un morro así. ¿Sí? Y obviamente, pues yo comencé a crecer dado por todas las circunstancias que viví en mi familia, deseando un día ganar billete. Desde que tenía 13 años, me la pasaba buscando cómo la gente se hacía rica y me la pasaba buscando cómo la gente ganaba plata. Cuando yo tenía 13 años, yo en el colegio tuve una profesora que me cambió la vida para siempre
Porque esa profesora, yo tenía problemas de disciplina, como les conté, yo me burlaba de mi papá, pues cuando llegué al colegio y la profesora me decía que me sentara, pues me burlaba de la profesora, a mí no me daba nada. Pero todo iba así hasta que un día en grado sexto llegó una profesora a la que me le reí, y me miré y me dijo, ¿usted se está burlando de mí? Le dije, sí, no. Me dijo, mejor se siente y se calla. Le dije, siénteme. Y ella me pegó el brazo así, y me sentó. Me pegó un pellizco, y yo llegué a la casa, y le dije, papá, una profesora me pateó, y luego me pellizcó. Dijo, ¿por qué le hizo eso? Le dije, yo no sé, yo estaba quietico haciendo mis tareas. Dijo, mañana vamos. Al otro día fue, me dijo, profesora, Fausto me cuenta que usted le pellizcó el brazo. Y dijo, sí, papá, yo lo pellizqué. Le dije, ¿por qué? Dijo, el muchacho se rió enfrente de mí y de todos los compañeros. Me dijo, ¿usted hizo eso? Dijo, sí. Excelencia requiere exigencia. Dice, profesora, así lo tenga que matar, no se la deje montar de este muchacho. Obviamente, esa profesora, mi papá le acababa de entregar el poder para que hiciera con mi vida lo que quisiera. Y esa profesora se apersonó tanto de mi proceso formativo que era una profesora que cada vez que me veía a mí haciendo cosas como desviar el agua del colegio o romper vidrios activar blanco, cosas así, ella me decía, usted lo que le falta es tener la cabeza ocupada, y me ponía tareas de más. Cuando yo tenía 13 años, ella un día me sentó, porque yo tuve una pelea en el colegio, y ella me sentó y me dijo, dime por qué peleas tanto. Yo dije, porque es que me aburro, ¿qué más hago? O sea, ¿qué más hago? Y me dijo, mira, yo en la casa compro unos libros que mis hijos no quieren leer. Si yo te los traigo, ¿tú te los lees? Le dije, pues sí. Y entonces yo me entraba en el colegio y ella me pasaba literatura, me pasaba libros, me pasaba cursitos, me pasaba vainas que yo comencé a hacer. Dentro de todo eso que ella me comenzó a pasar, en mis manos cayeron folletos de una vaina que ella llamaba Escuela Viva, o que los proyectos se llamaban Escuela Viva. Y dentro de esa vaina de Escuela Viva hablaba de volverse productivo y diligente en el tiempo que uno vivía. Y obviamente pues yo en esa época no entendía qué carajos era eso, pero en algún punto de eso, una de las páginas que yo leía decía que la gente diligente se hacía rica. Y como yo lo que quería era volverme rico, pero de esos ricos, de esos que cuando usted lo ve usted dice, uy, qué rico. O sea, pues yo todo el tiempo cuando decía que el hombre diligente se hacía rico, yo dije, pues pucha, tengo que entender qué es volverme diligente. Comencé a seguir buscando información y desde los 13 años, pues entendí una cosa, que uno cuando quiere ser un emprendedor que gana riqueza, tiene que estar dispuesto a trabajar. Y obviamente, como de los primeros conceptos que me quedó a mí es que la riqueza estaba ligada a la disposición al trabajo, pues yo creí que ser emprendedor era buscarse un trabajo donde a uno le pagaran bien y no quejarse que uno se le midiera todo. Y comencé a trabajar en el famoso LQH, lo que haya que hacer. Y yo iba y comencé a buscar trabajo. Desde los 14 años comencé a buscar empleo y comencé a buscar ayudar en cosas económicamente en la casa. Comencé trabajando en supermercados, comencé trabajando en distribuidoras, comencé trabajando en domicilios y era como esos muchachos que cuando usted va al supermercado, usted les da monedas de que dice propina voluntaria. ¿Se han dado cuenta? ¿Cuánto le dan propina a los muchachos de propina voluntaria? Sean sinceros. Porque si hay un lugar donde uno se da cuenta lo tacaña que es la gente, es en ese puesto. Uno ve gente que va muy bonita, huele rico, pero no dan ni una moneda. Se cae la de 50 y la recogen así. Y yo comencé a trabajar y a echarle ganas. Obviamente con la idea de hacerme rico. Trabajé de todo y de todo, así hasta que tuve 18 años y me vendido muchos trabajos, pero comencé a darme cuenta de una cosa, que el trabajo que yo tenía me daba para solventar lo que yo necesitaba, pero todavía no me estaba volviendo rico. Y entonces obviamente un día fui y me senté con mi papá y yo le dije, papá, yo quiero que usted me explique una cosa, ¿cómo la gente hace para hacerse rica? Me dijo, no me pregunte pendejadas, Fausto, llevo 35 años trabajando. Y yo comencé a hacer cuentas. Yo dije, mi papá lleva más de 35 años abriendo y cerrando una panadería y todavía no es rico. O sea que cuando hablan de trabajo, no debe ser el mismo trabajo que yo conozco. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que lleva más de 30 años trabajando y todavía no puede parar? O sea que están de acuerdo conmigo en que el tema no es trabajar duro. Y cuando me di cuenta que el tema no era trabajar duro, me acordé de un letrero que había en una carnicería del pueblo donde nosotros íbamos a comprar carne. Un letrero grande que decía, si el trabajo diera dinero, los burros tendrían chequera. Y ahí lo entendí, yo dije, ya sé qué significaba esta vaina. No es lo duro que uno trabaja. Y entonces comencé a tratar de buscar cómo la gente se hacía rica. Miren, desde que yo tengo 18 años, entonces comencé en la búsqueda constante de qué carajos tenía que hacer uno para ganar más dinero. Y quizás el afán mío por ganar más dinero
era porque como yo había crecido en una familia donde el dinero determinaba muchas cosas, hasta la paz. El acuerdo de paz en mi casa se firmaba si había dinero, si no había dinero no había acuerdo de paz. Mi papá era de los que decía, págame esa luz que usted no es el que paga el recibo. O sea, yo a veces le cuento a la gente y parece chistoso, pero es la verdad. Mi papá no le gustaba que todas las luces de la casa estuvieran prendidas al mismo tiempo porque el recibo llega más caro. Entonces, en mi casa, si usted pasaba de la sala al hall, usted tenía que apagar acá para prender acá. Y era curioso, porque ahí donde usted pasara acá y dejara prendido allá, sonaba un grito de fondo, ¿quién me dejó prendida esa luz? Y obviamente, pues yo siempre crecí con la mentalidad de que yo quería cambiar eso, porque también tuve que vivir lo del tema del famoso mercado, que era cuando mi mamá iba a hacer mercado con una calculadora en la mano. No, eso no alcanza. Y llevaba el presupuesto contado. ¿Cuántos de ustedes han visto otra gente que hace compras así? ¿Cuántos? ¿Sí? Claro, no ustedes, otra gente, primos, conocidos, cuñados que les toca así. Pero a mi mamá le tocaba así. De hecho, comencé entonces yo, desde que tenía por ahí 16, 17 años, a sentir que no era justo. Porque mi papá era un hombre bacano, mi mamá era una vieja bacana, pero a pesar de que fueran bacanos, el dinero que se ganaba no alcanzaba para vivir como nosotros deseábamos. De hecho, el día que yo descubrí que en la casa se cocinaba frijol cargamanto y no bola roja por el precio, yo dije, pues pucha, tenemos que ganar más billete. Porque ¿cuántos se han dado cuenta que el bola roja es más rico? ¿Sí saben de lo que estamos hablando, verdad? El frijol bola roja es un frijol grande, así redondo, que es una bola. Y el de cargamanto es uno chiquito que tiene pinticas blancas. Es más barato. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo le decía, mamá, pero no hay de los otros que son más ricos. Mamá decía, no, porque usted no es el que paga el mercado, no moleste. Entonces yo comencé a crecer deseando tener mucho billete. Y me volví un tipo curioso. Curioso que cada vez que Martica me encontraba haciendo algo, yo le decía, Martica, tráigame más libros de los que usted me pasa. Y Martica me comenzó a pasar libros, y a pasar libros, y a pasar libros, y a pasar libros. Y cuando yo salgo del colegio, pues coincidencialmente yo me gané una beca para estudiar medicina en la Nacional. Y yo entro a la Nacional a estudiar medicina, pero yo era de esos estudiantes de medicina que yo me sentía mal porque yo decía, qué berraquera, estudio en una buena universidad, estoy becado, pero no tengo plata ni siquiera para los buses. O sea, en la Nacional yo viví muchas cosas bonitas. Una de ellas fue el primer día de clases. Cuando en un auditorio más o menos así se para un médico aquí que estaba arrugado por todos lados y nos dice, ustedes son las mentes más brillantes del país, sean bienvenidos a la academia de medicina más importante del continente. Se presentaron 12.000 aspirantes y solamente ustedes quedaron seleccionados. Están sentados en el orden en el que quedaron en el puntaje. Los de allá son los que alcanzaron a entrar. Y yo estaba sentado por aquí adelantico y él dijo, así que nunca más permitan que nadie los vuelva a tratar de igual a igual, porque ustedes ahora son superiores mentalmente a todos los demás. ¿Cómo sale uno sintiéndose de ahí? Pues bien hecho, ¿no? El único problema era cuando yo salía por la 30 a coger un bus. Y a veces me tocaba hacer al señor así. Porque muy doctor, pero cero billete. Y obviamente yo comencé a sentir eso, y a pesar de que yo estaba en la universidad, yo sentía que lo que me hacía falta era billete. O sea, yo decía, mucho estatus el que tengo yo, o sea, mucha educación, pero me falta el billete. Y obviamente después allá en la Nacional había compañeros que nos reunían, y cuando uno entra a primer semestre, uno tiene compañeros de otros semestres que vienen y lo buscan a uno, y le dicen, compañeros, tenemos que cambiar esto. Y una vez yo me vi en una plaza allá en una manifestación, y yo dije, ¿será que con esto gano billete? Y comencé a mirarle los zapatos a todos los que estaban manifestando. Yo dije, si todos los que están manifestando tuvieran zapatos bacanos, yo me quedaría manifestando. Pero como todos andan con tenis de tela y están rotos, yo mejor me largo acá. Y me fui pensando en que a veces la voz de lucha no era guiada por gente que tuviera resultados, sino por gente que tenía ideas. Y yo llegué a la casa cuestionándome muchas cosas de esas. Me comencé a cuestionar cosas referentes al dinero, cosas referentes al liderazgo, cosas referentes a la coherencia, cosas referentes al resultado en la vida de los seres humanos. Y cuando me comencé a cuestionar todo eso, pues obviamente en la casa las cosas no mejoraban. Mi papá nos decía, tienen que seguir buscando cosas que hacer. Y pues yo me puse a buscar más empleos para seguirme ayudando en transportes, fotocopias, tenis, camisetas, jeans, todo lo que uno tiene que conseguirse en la universidad. Y cuando tenía 18 años, próximo a cumplir 18 años, a mí me dan 3 infartos, lo cual me obliga a retirarme de la universidad. Y yo, pues después les contaré en un espacio más largo, me termino cambiando de universidad y me meto a estudiar deportes en la Santo Tomás. Comienzo a estudiar deportes
Y ahí en la Santo Tomás un día me consigo un empleo. Y en ese empleo que me consigo aparece un jefe que yo me di cuenta que el man estaba igual de loco que yo. Porque el tipo, pues a pesar de que tenía su empresa, hacía negocios por todo lado. O sea, ese tipo parecía turco. Usted le daba papaya y ¡pum! Y lo vendía a usted. O sea, era una vaina impresionante. Él hacía plata por todo lado. Yo lo veía todo el tiempo con efectivo en la mano. Una cosa que me impactaba era verlo siempre con billete. Uno salía con él y era bacano cuando él iba a pagar porque sacaba así y sacaba un rollo de billetes. Y yo decía, ¡oh! O sea, como yo quería ser rico y yo lo veía con rollos de billete, yo decía, este man es rico. Y si estoy con él, él me va a enseñar algún día el secreto de la riqueza. Y comenzamos así. Pero él un día necesitaba un pintor en la casa que él tenía de eventos. Yo trabajaba con él para una empresa de eventos. Hacía eventos recreativos. Algún día alguien me dijo, payaso. Le dije, no. Animador sociocultural. Y es importante aclararlo, porque algunas veces la gente me dice, ¿usted era recreacionista? No. Era animador sociocultural. Y él un día me manda a pintar la casa. Yo la pinto y yo riego una pintura de aceite sobre un piso de madera como este. Y obviamente, pues apenas regué la pintura de aceite sobre el piso de madera, pues yo sentí miedo porque yo dije, pues, madre, me tiré el piso. Y él me ve y me dice, saque allá abajo, hay una vaina y limpie. Cuando yo fui a sacar y limpié con ese producto que él me mandó a limpiar, fue la primera vez en mi vida que yo limpiando sentí placer. ¿No les ha pasado de esas manchas que cuando usted quita lo hacen hacer? ¿Sí? ¿No? ¿Y esto dónde lo venden? ¿Sí? Y me paré y le digo, esto está buenísimo. Es un desengrasante violento. Y él me dice, yo lo vendo. Le digo, ¿usted también vende esta vaina? Me dice, sí. Le digo, ¿y cuánto vale? Me dice, baratísimo. Igual, cuando él me dice eso, yo me puse a pensar, yo digo, este man es biólogo marino. Aparte de esto, es artista de la Javeriana. Pinta cuadros y los la pasa vendiendo. Tiene una empresa de eventos. Aparte tiene una empresa de no sé qué por allá en Pacho, Cundinamarca. Y aparte de eso, ahora resulta que también vende este desengrasante orgásmico. O sea, ¿cómo funciona? No entendía cómo funcionaba. Pero cuando él me dice eso, él nunca me dice, si quiere no hacer nada. Él se queda mirándome y yo le digo, ¿y de dónde lo traes? Me dice, de Estados Unidos. Y obviamente, pues como la cabeza en ese momento, yo lo vi, yo dije, claro, ya tiene todo sentido, este man tiene plata, por eso puede traer cosas de Estados Unidos y las vende. Hay que ser muy rico para traer cosas de Estados Unidos. Violento. Porque era el año 2006, yo tenía 18 años y yo no sabía ni cómo se traían cosas de Estados Unidos. Y aparte de eso, pues yo no contemplaba ni la lejana posibilidad de que yo las pudiera traer. Hasta que iba pasando un amigo mío, por ahí, así por el camino, y se queda mirándolo y dice, ¿ya le contaste? Y él le dice, ¿qué? Y él me mira y me dice, es que Ricardo y yo somos socios en el negocio. Le digo, ¿usted es socio del jefe? Me dice, sí. Miren, ese man y yo éramos iguales, o sea, teníamos el mismo puesto, ganábamos más o menos igual. Y resulta que él era socio del jefe y yo no. Le dije, ¿y usted cómo hizo? Me dice, si quiere lo hacemos socio. Y como yo todavía había soñado ser rico, pues hacerme socio de mi jefe, al que yo veía sacar fajos de billete, en mi cabeza, matemáticamente, que hizo cuentas en una milésima de segundo, dije, eso es igual a billete, mucho billete. Le dije, ¿qué hay que hacer para ser mi socio? Y ellos me dicen, entre aquí, y me meten a la oficina de él, y todo iba bien hasta que yo me di cuenta que dos hombres cierran la puerta así. Y me comenzaron a mirar como la persona que le invitó a usted lo está mirando en este momento. Con una cara de morbo empresarial así. Lo miran pensando, este está bueno para emprender, este está bueno para emprender. Y claro, me comenzaron a mirar así, y obviamente, a partir de ahí, mi vida comenzó a tener un resultado diferente. Porque yo le dije, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Por qué me miran así? Y me dicen, no te preocupes, te vamos a volver rico. Y esa palabra de volverme rico, a mí me comenzó a generar ahí un gusanito en la cabeza. Le dije, ¿pero ustedes te ganan plata? Sí, bueno, cuenten qué hay que hacer. Ese día me mostraron un proyecto de negocios que es el que yo les voy a contar al final de la charla. Y ese proyecto de negocios que me contaron efectivamente me sirvió a mí para cambiar la realidad económica con la que yo crecí en una casa. Me sirvió para cambiar la realidad económica de mi papá, de mi mamá, la mía, la de mi hija y la de probablemente las próximas generaciones que yo tengo. Pero cuando yo me doy cuenta, hoy, muchos años después de que eso pasó, me doy cuenta de una cosa. Todo como funcionó realmente
Porque durante años yo ya venía acumulando la necesidad de emprender. Y como les dije, hoy quiero que hablemos de emprendimiento, pero quiero que hablemos de ese emprendimiento que va ligado a un proceso educativo y a un proceso formativo. Porque hablar de emprendimiento sin educación sería como hablar de mijo, échele ganas y échele para adelante, punto. Pero cuando uno habla de emprendimiento ligado a la educación, hablamos de procesos de emprendimiento profesionales, ligados a procesos de formación empresarial. Y ahí es donde yo me quiero detener, porque miren, ellos me cuentan esa vez el negocio, y pues obviamente a mí me gusta el negocio. Yo me meto al negocio, tenía 18 años, y llego a la casa emocionado a hablar de emprendimiento. Y cuando uno llega emocionado a hablar de emprendimiento a un lugar donde nadie habla de emprendimiento, ¿qué le dicen a uno? Mire, como buen colombiano, lo primero que le dicen a uno es... Entonces yo llegué a la casa a hablar de emprendimiento y le dije a mi papá lo siguiente. Le dije, papá, me acabo de montar un negocio donde uno no pone plata y gana billete. Así, como usted se rió. Igualito. Se rió así y yo le dije, ¿por qué se ríe? Y me hizo, yo pendejo usted, ¿no? Porque, Fausto, todos los negocios requieren billete. Le dije, pero no, papá. A mí me acabaron de explicar un proyecto empresarial que se basa en educación y en redes de consumo y de mercadeo. Me dijo, Fausto, la gente habla muy bonito para envolverlo a uno, no se deje tumbar. Miren, cuando uno está comenzando a emprender y alguien le dice eso a uno, ¿cómo se siente uno? ¿Bien o mal? Mal. Y yo me fui mal, destrozado, con el corazón roto, culichupado. Sí, me fui para la casa. Y llegué a la casa y le digo a mi hermano, no, mi papá tiene huevo. Me dice, ¿por qué? Le dije, imagínense, me acaban de montar un negocio, me acabo de meter, le acabo de cortar y me dice que eso no funciona. Me dice, ¿cuál negocio es? Yo le dije, es un negocio de social marketing. Me dice, ¿cómo se llama? Le digo, se llama Amway. Me dice, no, Fausto, es una porquería, sálgase de eso. O sea, si yo venía culichupado, ¿cómo quedé con eso? Destruido, azotado. Y a los 18 años, por la opinión de mi papá, por la opinión de mi hermano, de mi otro hermano, de mi hermanito menor, de mis tías, que son como 10, terminé desistiendo de la idea de emprender. Dije, me voy a largar. De pronto eso que me dijeron era mentira. Y de pronto ellos dos me lo dijeron para meterme nomás. ¿Quién sabe cuánta plata estarán ganando a costillas mías? Malditos. Y me fui de ahí, me fui del proyecto de emprendimiento a hacer lo que la gente que yo amo tenía escrito en el libreto de la vida para mí. Mi papá en el libreto de la vida tenía escrito, Faustico estudiará, se buscará un empleo, dejará que otro lo explote, pero yo lo seguiré castigando y toda la vida vivirá así. Porque yo me acuerdo que le dije, listo papá, yo me salgo de eso, pero ¿qué hago? Y me dijo, pues sea serio, busques un empleo. Y comencé a buscar un empleo a los 18 años, pues como mi carrera me permitía trabajar en la medida que iba estudiando, comencé a trabajar en mi ámbito profesional. Comencé dictando clases de deportes, fútbol, natación, baloncesto, tenis, squash, lo que tuviera que dictar. Todo lo que tuviera que dictar, y comencé a dictar. Para hacerles un resumen rápido, de los 18 a los 21 años pasé por 30 empleos, y pasé por todo tipo de empleos, bien pagos, mal pagos, públicos, privados, con buenos compañeros, con malos compañeros, con buenas experiencias, con malas experiencias, con gente que lo quiere, con gente que lo odia, como los compañeros que usted tiene, gente chismosa, gente no chismosa, gente que se fija más en usted que en lo que ellos hacen, con gente buena, con gente mala. Me comencé a dar cuenta del mundo del empleo. Sumado a eso, cuando yo tenía 20 años y ya tenía mucha experiencia laboral, porque no se han dado cuenta que en las hojas de vida a uno le dicen experiencia laboral, y usted comienza a enumerar las empresas en las que usted ha pasado. Pues cuando yo contaba la experiencia me decían, ¿y por qué tantos empleos? ¿Por qué a usted lo echan tanto? No me echan, yo me voy. ¿Y por qué se va? Porque es que a mí la empresa es que no me gusta, me largo. Sí que contráteme rápido si no me voy. Sí. Yo era de esos tipos mamones. Y a los 20 años yo comencé a salir con alguien y quedó embarazada en 15 días. Yo siempre he sido de ciclos rápidos. Claro, hay gente que lleva 8 años con la novia y todavía no se da un beso, ni viven juntos, o algo así. Pero sí, hay gente que se ríe. Pero ¿dónde iba? Sí, ya, comencé a salir con alguien y quedó embarazada en 15 días. Entonces, cuando yo me hice papá a los 20 años, comenzó entonces nuevamente a aprenderse en mí la idea de emprender. Porque nada que lo haga uno más emprendedor que la necesidad. El año pasado nos exponían en Colombia, el decano de la Universidad de Rosario, un estudio que se llama el Estudio de Emprendimiento Ayer, que es un estudio que se hace en más de 60 países alrededor del mundo para saber dónde está la gente más emprendedora. Curiosamente, Colombia sigue siendo el país más emprendedor del mundo. Pero curiosamente en Colombia la gente emprende por necesidad y en otro lado la gente emprende por oportunidad.
O sea, en otros países la gente dice, uy, ahí está el nicho de mercado, vamos a adaptar un producto, un servicio y nos hacemos ricos. La gente prende y pum, y se tapan el billete. En Colombia la gente dice, no tengo que comer, me estoy muriendo de hambre, se me están muriendo los 3 niños, hay que vender arepas. Y la gente comienza a montarse negocios por necesidad. Pues a los 20 años, cuando yo me hago papá, me comienza a surgir una nueva necesidad. La necesidad de saber cómo carajos pagar la formación de mi hija. Para esa época, El Tiempo saca un artículo que dice cuánto costaba mantener un hijo en Colombia. Y yo me pongo a leer, decía, mantener un hijo en Colombia de los 0 a los 18 años en estrato 6 le costará por ahí unos 1.300 millones de pesos. Dije, mija, se jodió, al 5, vamos al 5, y así. En estrato 5, por ahí unos 900 millones. Y dije, tampoco, abajo. Y así me fui bajando, hasta que encontré uno que no tenía el billete, pero que pues me podía conseguir una que otra tarjeta y endeudarme una que otra vez para vivir en 3. Yo dije, ya, de 3, para 3, paramos. Un niño en estrato 3 de los 0 a los 18, hace 9 años, valía 500 millones. No sé cuánto valga hoy, pero 500 millones en esa época. Yo dije, pues 500 me alcanzo a conseguir. Pues yo soy profesor, me gano 1 millón de pesos, tengo que trabajar 500 meses. Pero no me alcanzo a conseguir. Y a los 20 años, eso era lo que me aterraba. ¿Cómo carajos ahorrarme 500 millones de pesos? Esa era toda mi preocupación. 500 millones de pesos para poder mantener a mi hija. Era todo lo que yo necesitaba. Pinches 500 millones de pesos. Cada vez que alguien me decía, ya pensaba en comprar casa, yo le decía, ¿qué casa? Primero 500 millones para la niña. Y a los 20 años se me volvió a despertar ese tema del emprendimiento. Y se me despertó porque comencé a sentirme harto de algo. De la verdad, me mamé. Me mamé de que la plata no me alcanzara. Y como la plata no me alcanzaba, yo todo el tiempo decía, pues pucha, no me alcanza la plata, tengo que buscar algo que hacer para ganar más billete. Y me la pasaba buscando cómo ganar más billete. Como mi papá tenía un libreto escrito y era que yo tenía que ser buen empleado, cuando el dinero no me alcanzó, le dije a mi papá un día, papi, ¿qué hace uno cuando a uno no le alcanza la plata? Y me dijo, pues se busca otro empleo. Y le dije, ¿y a qué hora? ¿No es que yo salgo del colegio a las 4? Y pues búsquese uno que funcione por la noche o haga algo. Y me fui para un gimnasio y me contrataron de 5 a 10 de la noche en el Bodytech. Entré siendo profesor de spinning, nunca había ido a una clase de spinning, pero entré siendo profesor de spinning. Y trabajaba de 5 a 10 de la noche. Cuando la plata no me alcanzaba, y le dije, papi, yo trabajo de lunes a viernes, todo el día, colegio y gimnasio, y la plata no me alcanza, ¿qué hace uno? Digo, pues Nico, para eso está el sábado y el domingo. Y el sábado y el domingo también contrataba en otra vaina, pero por dentro mío comencé a sentir que tener un empleo era una condena. Porque, yo no sé ustedes, pero a mí a veces me tocaba hacer cosas por las cuales no me contrataron para eso, pero igual me tocaba hacerlas a cambio del dinero que me pagaban. ¿A cuántos de ustedes algún día les ha tocado hacer algo que no le gusta, pero lo hace porque lo contrataron y le pagan por eso? Y entonces a veces me estaban comprando a mi voluntad. Me decían, se tiene que quedar hasta las 8. Ay, pero es que yo tengo que ir a clases al gimnasio. No me importa, hasta las 8. Y ahí me veían clavado a mí hasta las 8. Y yo pensando todo el tiempo, en a mí no me contrataron para esto, a mí no me contrataron para esto. Y pasaba mi jefe y me decía, ¿cómo vamos? Y yo, todo bien, jefe, todo bien. Porque me daba miedo que un día viniera mi jefe y me dijera, está despedido. Y me daba miedo que me dijera que estaba despedido, porque si me despedía, se afectaban las cuentas de los 500 millones de mi hija. Y entonces yo terminé siéndome una persona que vendía la voluntad a una persona que se la pudiera pagar, a mi jefe. Había jefes que me pagaban 7 millones por mi voluntad. Había jefes que me pagaban 2 millones por mi voluntad. En una de esas me contrató Caracol y me pagaba 8 millones por mi voluntad. Haga conmigo lo que quiera, Caracol, haga conmigo lo que quiera. Y Caracol me contrató y comencé a trabajar en vainas con Caracol, pero comencé a tener muchos trabajos. Pero igual vivía harto. Pero la copa se comenzó a llenar el día que descubrí cómo funcionaba el tema pensional en Colombia. ¿Cuántos ya descubrieron cómo funciona el tema pensional en Colombia? Para los que no lo han descubierto, les voy a contar. Yo un día me quedo sin empleo. Me despiden. Y duré 3 meses para conseguirme otro empleo. En esos 3 meses, a mi casa llegó un extracto de fondos y pensiones de Cesantías Protección. ¿Aquí hay de protección? No, entonces cambiémoslo. Por venir. Llega el extracto del fondo de pensiones y cesantías y me dice, semanas ahorradas tanto. Capital ahorrado, 6 millones de pesos. Y pues yo no sabía qué era y le digo, papá, me acaba de llegar esta vaina y es que tengo 6 millones. Digo, sí, pero Fausto, eso solamente lo puedes sacar para cuando ya no esté trabajando. Pues en ese momento yo no estaba trabajando. Entonces en mi cabeza yo me quedé callado y dije, voy a ir a sacar la plata. No le dije a mi papá nada porque te lo hubiera dicho, voy a ir a sacar la plata. De pronto me dio miedo que me dijera, préstame 2 milloncitos. Entonces yo me fui y le digo allá, llegué a protección y le digo a la clienta, haga un favor, ¿dónde reclamo la plata? Me dice, coja un turno. Yo cojo el turno y voy, me siento allá, espero 1 hora
Y en esa hora, cuando me toca, le digo a la señorita, ¿cómo le va? Mira, es que yo tengo 6 y necesito solo 3. Guárdeme los otros 3 para más adelante. Así se reía como tú. Tipo sonrisa bullying. Y yo le dije, ¿por qué se ríe? Me dice, ¿verdad no sabe cómo funciona? Le dije, ¿cómo funciona qué? Saca una hoja, le dice a la compañera, Me dice, mire, ¿usted qué tipo de contrato tiene? Le dije, tenía, porque me acaban de despedir de todo. Digo, ¿qué tipo de contrato tenía? Le dije, no, era término fijo. Soy profesor, entonces solamente me contratan de febrero a noviembre. Diciembre y enero es un rezadero para que me vuelvan a contratar. Yo hago la novena encomendando que por favor me contraten. Segundo contrato que tenía, sueldo integral. Ellos dicen que me pagan un poquitico más porque teóricamente yo tengo que pagarme todo. Y el tercer contrato que tenía lo llaman orden de prestación de servicios. Me dijo, ok, ¿y con cuál paga? Y le dije, con la orden de prestación de servicios. Dijo, te voy a explicar cómo funciona. De lo que usted trabaja, le quitamos el 16%. Y lo vamos a ahorrar nosotros. Y se lo vamos a entregar hasta cuando usted cumpla 62 años. Le dije, pero señorita, tengo 20. Digo, por eso, hasta que tenga 62. El primer requisito es acumular 1000 semanas. Para el año 2015 serán 1200. Pero luego de las 1200 semanas, si usted no ha cumplido 62 años, nosotros seguiremos administrando su dinero. Y cuando usted tenga 62, le entregaremos un porcentaje mensual, mes de lo que usted ahorró. Le digo, ya que me suman toda la plata, me la dividen, me la entregan, y me dijo, no. Usted le ahorramos toda la plata, nosotros la trabajamos durante 40 años, nos volvemos ricos, y después cogemos los últimos 10 años de trabajo suyo, tomamos como base su salario de los últimos 10 años, lo promediamos y le pagamos el 70% del promedio. Le dije, ¿por qué de los 10 últimos años, si allá tendré de 52 a 62, y de pronto nadie me contrata? Dijo, de los últimos 10 años. Le dije, pero de pronto ni próstata tengo. No importa, de los últimos 10 años. Le dije, pero eso es una porquería. ¿Quién aprobó eso? No, y donde yo diga aquí el nombre me matan. Dijo, mire, eso lo aprobaron la gente que ustedes escogen. Y yo me fui molesto para la casa. Le dije, qué porquería las pensiones. Qué porquería. Entonces le dije a mi papá un día, papá, ¿usted sabe que a uno le descuentan el 16% de todo lo que uno trabaja? Digo, véngase a trabajar conmigo a la panadería, limpie latas, que yo no les cuento nada a mí. Me frustré. Yo bien preocupado por los 500 millones que tenía que levantar para mi hija. Y ahora me decían que me iban a descontar el 16%. ¿A cuánto les han descontado ya lo de la pensión? Y no pueden hacer nada. Y les parece injusto. ¿Alguna vez les ha parecido injusto? Y uno dice, maldita sea, esta gente se queda con un billete de uno sin trabajarlo. Pues muy bien, así me pasó. Pero definitivamente la copa se regó el día que me enfermé. Porque yo sé que todo el mundo aquí paga también EPS, porque es obligatoria. Y así usted se enferme o no se enferme, le toca pagarlo. Le toca pagarlo. Un día me enfermé, me dio un dolor acá abajito, me fui para el hospital. Llegué, me estaba muriendo. Llegué medio cojo. Llego a la enfermera, señorita, me estoy muriendo, buenas noches. Y me dice, ¿usted tiene CISBEN prepagada o EPS? Y le digo, tengo un carnet. Dice POS. Dice ASPS, hágase detrás del último. Digo, pero me estoy muriendo. Y dice, todos están muriendo. Me hago la fila de ese correo, le toca hacer a las EPS. Esa fila donde está una señorita nomás dando turnos. Y cuando yo pasé, le digo, señorita, me estoy muriendo, me da un turno. Y luego que me da el turno, en esa fila que era uno detrás del otro, se vuelve una fila así. Todos sentados, viendo una pantalla chiquitica colgada allá arriba. Yo a eso lo llamo el pingo de la salud. Usted tiene un número y usted lo único que aspira es que salga el suyo. Uno no sabe si lo que a uno lo cura es la espera o el número que sale. Pero uno está ahí mirando esa vaina y por alguna extraña razón, cada vez que pita, la gente hace así. Así usted tenga el 12 y vaya en el... Así usted tenga el 90 y vaya en el 12, pita y usted dice, ay, 13. Es tan larga la espera que usted alcanza a contar cuántos turnos le faltan. Dice, ya me faltan 82. Y va contando en reversa, 81, 80. Y ahí me pasó eso a mí. Me mamé de eso. Ese día me dio una apendicitis. La atención fue una porquería. Después de 7 horas y de haber botado toda la bilis, me estaban haciendo una cirugía. Y entonces el especialista me estaba regañando y me dice, usted es un irresponsable.
¿Por qué se demoró tanto en venir? Tiene una apendicitis a punto de peritonitis. Pero doctor, yo voy a horas vomitando allá afuera, por favor. Me dice, es que usted debe tener EPS. Si tuviera prepagada, hubiera pasado conmigo. Le digo, ¿qué es la prepagada? Me dice, es un servicio de salud que normalmente las empresas que valoran a sus clientes se lo pagan. Y si usted si la empresa no se lo paga, exíjalo. Le dije, ¿yo puedo exigirlo? Dijo, claro, mira. Yo al otro día me fui para el colegio, así cojo, recibo grado. Le digo, ¿me hace un favor? Vengo a exigir que me paguen prepagada, o si no, dice el profesor, pase por su liquidación mañana. Y me despidieron. Eso terminó de regar la copa y dije, pues pucha, lo que uno tiene que hacer es ponerse a emprender en la vida. Yo no tengo por qué aguantarme que otro me pague el servicio de salud que quiere, que me descuente lo que quiere. Uno tiene que volverse emprendedor. Porque les voy a decir la verdad, el primer elemento que uno tiene que tener para volverse emprendedor es estar claro de qué se hartó en la vida, de qué se mamó en la vida. Pues yo les voy a decir una cosa, me volví emprendedor porque me mamé del servicio de salud que había, me mamé de las pensiones que existen en este país, me mamé de la conveniencia salarial que existe, porque me di cuenta que la gente lo contrata a uno tratando de pagarle lo menos posible a cambio de que usted trabaje lo más que usted pueda, y me mamé de todas esas cosas que usted como empleado, si alguna vez lo ha vivido, se ha mamado. Y cuando me mamé, y la niña preciso me nació, me puse a buscar, o sea, yo dije, tras de cotudos con papeles, ahora me nació la niña, y fui a Google y escribí qué hace uno cuando uno se mama. Después descubrí que mamarse no era lo mismo en Colombia que en otros países. ¿Qué hace uno cuando uno se harta? Y aparecía emprender por todo lado. Obviamente el tema del emprendimiento para mí se volvió tan recurrente que me di cuenta de una cosa. El proceso del emprendedor es así. El emprendedor nace porque se cansa de alguna situación que no tolera en su vida, y esa situación que no tolera lo lleva a volverse curioso. Y la curiosidad le comienza a dar información que le comienza a cambiar la forma de pensar. Como yo me puse curioso, a mis manos comenzaron a caer mucha más información de la que yo ya me había metido con el programa de Escuela Viva de Martica, y comenzaron a caer libros que comenzaron a llegar a mis manos. A veces la gente me dice, ¿y dónde conseguí esa información? Pues esa información, cuando yo me di cuenta que el emprendimiento, en algún lugar leía y decía que el emprendimiento siempre requería que fuera guiado por gente que ya tuviera éxito. Yo coincidencialmente me volví a encontrar con el que era mi jefe y con el que había sido mi compañero, los que me habían invitado a la vaina esa de Amway. Y cuando me los volví a encontrar, vivían mejor que antes. Habían pasado 3 años. Yo me había dedicado a trabajar profesionalmente y ellos se habían dedicado a emprender en el negocio de Amway. Yo me los volví a encontrar y me los volví a encontrar un día así en un centro comercial caminando, acá de cuenta como el Premium Plaza. Y yo iba caminando y me encuentro con mi jefe, con el que era mi jefe. Y pues cuando uno a veces es atrevido, tiende a juzgar a la gente por lo que hace. Como él hacía Amway y a mí me habían sacado de Amway, pues yo lo miré y le dije, ¿tú sigues en eso de Amway? Me dijo, sí. Y yo le dije, ¿en qué nivel estás? ¿Cuánto tiempo llevas y cuánto te ganas? Me dijo, no, yo llego a un nivel que se llama Zafiro. Llevo los 3 años que tú te fuiste y me gano como 10 veces lo que tú te ganas. ¿Y tú cómo vas? Bien. No, yo bien. Sí, bien. Me dijo, pero no parece. Me dijo, ¿por qué? Me dijo, porque estás caminando en un centro comercial sin rumbo. ¿Qué andas haciendo acá? Y dije, no, me vine a comer un helado. ¿Pero te está yendo tan bien? Dijo, sí. Y dije, pero es que ustedes tienen mucha labia para eso. A ustedes les funcionó esto del emprendimiento, por eso. Yo estoy buscando emprender, pero estoy buscando emprender en otra cosa. Tú no conoces algo que yo pueda hacer. Me dijo, no, yo lo único que sé que me funcionó para el tema del emprendimiento fue el tema de Amway. ¿Por qué no vuelves a Amway? Le dije, no, más que eso de Amway no es para mí. Y le dije que eso de Amway no era para mí porque realmente mi papá me había dicho que no era para mí. Porque mi hermano me había dicho que no era para mí, porque mis tías me habían dicho que no era para mí. Entonces le dije, es que eso no es para mí. Digo, pero es raro, Fausto, que tú me digas eso. Porque Amway es un negocio que le funcionaría a cualquier persona que esté dispuesta normalmente a aprender a emprender. Le dije, pero es que seamos sinceros, eso no es para todo el mundo. Me dijo, sí, a la gente me dijo que nunca le funciona el tema del emprendimiento. Obviamente, cuando usted alguien lo mira hacia los ojos y le dice de frente, el tema del emprendimiento no es para gente mediocre, pues usted ¿qué dice? ¿Cómo? No, uno dice, ¿cómo hacemos? No, pues yo lo miré y le dije, no, pero no digamos mentiras, eso no es para todo el mundo. A ver, ¿dónde está Raúl? Me dijo, no, Raúl le dio bien. Raúl lleva 3 años también con el tema del emprendimiento. Y Raúl ya acaba de ganar billete. Y le dije, ¿en qué nivel está? ¿Cuánto tiempo lleva y cuánto se gana?
Dijo, él lleva los 3 años, Fausto. Acuérdense que ustedes entraron al tiempo. Él acaba de llegar a un nivel que se llama Platino Fundador y este año se ganó 60 millones. Le dije, ¿qué? Dijo, 60 millones. Yo le dije, ¿con Amway? Dijo, sí. Dije, Raúl. Dijo, sí. Raúl. Sí. Dijo, es más, se acaba de ganar un viaje a Punta Cana con todos los gastos pagos. Y se va a ir prácticamente a uno de los 3 mejores hoteles de todo el Caribe. Le dije, ¿Raúl? Digo, de hecho, creo que la semana pasada hablamos de ti, te estaba buscando para que le dictes unas clases de natación. Acuérdate que no sabe nada. Y ahí se me salió la envidia por los poros y por la boca. Le dije, es una boleta ganarse un viaje a Punta Cana y no saber nada. Yo de él no iba. Yo de él no iba. Yo iba a ser un negocio que diga, él se queda mirándome y me dice, llámalo. Yo le digo, no, dígame que me llame. Al otro día me llama Raúl. Me dice, ¿qué hubo, Fausto? Le digo, ¿qué hubo, Raúl? Me dice, oiga, es que lo estaba buscando. Y yo le digo, ¿así? ¿Eso para qué? Me dice, no, es que yo me gané un viaje y yo quiero aprender a nadar para no ir a hacer el oso allá. Y yo le dije, es que mucha boleta a usted. Yo de usted dejaba perder eso, Raúl. Es mejor perder. No. Digo, no, yo quiero dejar perder, Fausto. No es que me lo gané con Amway. Digo, Sí, por ahí me contaron. Pero vea, Raulito, es que eso no es tan fácil aprender a nadar. Y yo cobro caro. Me dijo, no importa, Fausto, ¿cuánto vale usted? Le dije yo, 40.000 pesos, clase de 40 minutos, personalizada. Dijo, bueno. Le dije, no, pero en una clase no aprende, Raúl. Me toca mínimo un curso de 8 horas. Dijo, bueno. Dije, pero en un curso de 8 solo espalda, le toca mínimo 2 cursos. Dijo, bueno, ¿cuándo comenzamos? Dije, maldito rico. O sea, ahora que podía comprar, era mi amigo, ahora me estaba comprando. Obviamente, como mi amigo me estaba comprando, yo comencé a decir, dejé de ver a este man 3 años. Ya piense una cosa. Usted tiene un amigo con el que cuando usted va a almorzar destapa la coca y comparte, usted le echa Maduro y él le pasa garbanzo. Era de esos amigos, de esos con los que cuando usted va a echar bus y no tiene billete, usted hace así. De esos amigos. De esos que usted dice, echémonos una empanadita para los dos, y usted se come hasta la mitad y le comparte la mitad a él. Lo dejé de ver 3 años. Y cuando me lo vuelvo a encontrar, ahora él me contrataba para que yo le enseñara a nadar, porque él se iba para el Caribe. Mire, yo lo invité allá donde yo dictaba clases. Le digo al guarda de seguridad, hágame un favor, ahorita que viene un señor, me va a buscar, se llama Raúl, y viene conmigo a unas clases. Dijo, don Raúl ya entró en el carro negro. ¿De quién? Dijo, don Raúl. ¿Cuál carro? Digo, entró en un carro, muy bonito el carro. Mire, yo me subí en esa bicicleta todoterreno 18. Y me fui para allá a buscarlo. Cuando llegué lo miro. Cuando lo vi, Raúl no había cambiado, era el mismo por fuera. O sea, yo lo miraba. Métase al agua, Raúl. ¿Sabe hacer burbujas? Dijo, yo creo, y le dije, haga burbujas. Me dijo, ¿usted no se va a meter al agua? Y le dije, y si me ahogo, yo le boto algo para que salga. Y yo lo miraba, y Raúl era el mismo tipo que yo dejé de ver, el mismo por fuera. Era un tipo que casi ya no hablaba. Eso sí era lo único que yo notaba diferente. Casi ya no hablaba. Yo le decía algo, le preguntaba algo, y él me decía, por favor, ahorita no. Porque yo todo el tiempo lo miraba y yo decía, ¿cómo a alguien que yo conozco le funciona y a mí no me funcionó? Y todo el tiempo yo le decía, dígame la verdad, ¿qué hizo? Ya vamos. Yo le decía, dígame la verdad, ¿qué hizo? A lo bien se ganó 60 millones. Va a Punta Cana. ¿Y no le da miedo que el avión se caiga? Tenga cuidado. En un momento él siempre me decía, Fausto, yo vine a hablar de clases de natación, no de hambre. Y eso obviamente me molestaba, porque sentía que no me quería dar nada de hambre. Nada. A las 2 horas le dije, mire, Raúl, te voy a decir la verdad. Si usted no me cuenta, yo no le sigo dictando clases de natación. No me importa si me paga, si no me paga, yo quiero que usted me diga qué fue lo que hizo. Y él en un momento dado me voltea a mirar y me dice, le voy a decir la verdad, Fausto. La única diferencia entre el emprendimiento que usted inició y el emprendimiento que yo inicié fue que yo me quedé y usted se largó. Es toda la diferencia. Y obviamente eso me dio tan duro, más duro que el del mediocre, que el que me dijo. Me dio tan duro porque yo me puse a pensar y yo dije, pues sí, yo nunca supe
o nunca hubiera sabido qué hubiera pasado si me hubiera quedado. Y todo el tiempo yo miraba a Raúl y decía, todo por haberse quedado, tan de buenas, tan de buenas. Y cuando salimos de ahí, veo que él salía a hacer, ¿qué? Le digo, ¿compró el carro? Me dice, sí. Le digo, ¿cuánto le costó? Digo, no, pues apenas es un carro para comenzar, lo compré de segundo, me valió 32. Le dije, ¿cuántas cuotas? Digo, a una. Maldito rico. Le corrí la pata a mi bicicleta, me subí y me fui pensando. A él un acto de emprendimiento le funcionó porque se quedó, a mí no, porque yo me fui. Y todo el tiempo estuve pensando en eso. Llegué a la casa, alcé a la niña, le hice así, la dormí, me senté en el borde de la cama y yo decía, pues pucha, yo tengo algo que no soporto, busco información porque me pongo curioso, y esa información me termina llevando a educación, termina llevando a más información que me termina de volar la cabeza. En ese momento, cuando yo vuelvo, le digo a Raúl, hagamos una cosa. Yo quiero volverme a meter al negocio, pero yo quiero que usted me diga lo que hay que hacer y cómo funciona realmente. Y él me dice, pues Fausto, hagamos una cosa. Yo no lo quiero meter al negocio, porque yo no meto todo el mundo que me lo pide. Yo meto gente que esté dispuesta a educarse. Y le digo, pero Raúl, yo estoy dispuesto a educarme. Lo que pasa es que me nació la niña, Raúl. La plata no me alcanza. Es que jodido, Raúl. Obviamente, cuando le dije eso, él se dio cuenta de mi convicción. Y él me dijo, hagamos una cosa, Fausto, le voy a dar unos libros y usted se los va a leer. Y le voy a invitar a un evento y usted va a ir. Si usted se lee a los libros y va al evento, y después de eso todavía sigue pensando en que usted quiere hacerlo, yo le ayudo. Miren, cuando él me dijo eso, le dije, démelo. Y él sacó un libro y me dice, léase este primer libro. El primer libro que Raúl me pasó a mí se llamaba Mi Primer Millón, o se llama Mi Primer Millón. Era la historia de cómo había gente en el mundo que se había ganado $1 millón. $1 millón. $1 millón. Y yo me ganaba $1 millón de pesos. Entonces yo decía, pues pucha, me faltan muchos. Comencé a leer, la primera de las historias que leí fue la historia del general Sanders, este tipo que con una receta de pollo se monta una franquicia de restaurantes que venden pollo. Y leyendo la historia del tipo, me doy cuenta que el tipo tuvo que hacer más de 1000 veces pollo que nadie le quiso comprar. Más de 1000 veces. ¿Ya sabe cuántas noches acostó él tragándose su propio pollo? Más de 1000 noches. Y por ahí quisiera unas 20 presas, le te quedaba por ahí para 4 días recordando el fracaso. Nadie se lo quería comprar. Cuando tenía 65 años logra vender la receta que lo hace millonario. Y yo dije, tiene a los 65 años, yo tengo 20, pues me quedan 45 para hacer pollo. Va a estar bueno el negocio. Y comencé a pensar en que si yo me ganaba $1 millón a los 65 años iba a estar bien. Pero luego entre las historias leí la historia de Ray Kroc, el dueño de McDonald's, y leí que el tipo cuando tenía 50 y pico de años lo hizo, o sea, él me bajó 10 años la varita. Yo dije, uy, ya se me acaba el tiempo. Pero cuando seguí leyendo me encontré con una historia que me voló la cabeza, y fue la historia de John D. Rockefeller. Y me leo la historia de un tipo que a los 14 años lo abandona el papá, y eso hace que el tipo se tenga que hacer cargo de su mamá y de su hermana. Un tipo berraco, echado para adelante, y su primer $1 millón lo produce a los 19 años. Y yo tenía 20 y iba a cumplir 21. Dije, maldito, la culpa es de mi papá porque nunca nos abandonó. Tenía que haber abandonado. Obviamente, yo comienzo a leer eso. En la medida que comienzo a leer esa información, pues me doy cuenta de lo poderoso que es aprender a emprender basado en historias. Y llévese eso hoy. El emprendimiento tiene que ser algo que usted apalanca en la historia de otros emprendedores. Porque a veces el problema está cuando la gente quiere emprender, pero nunca escucha a otros que ya emprendieron para que le cuenten cómo va a ser el camino del emprendimiento. Por eso es que estos tipos de eventos son tan poderosos para un emprendedor que se quiera formar en el mundo empresarial. Porque esas historias a mí me comenzaron a llenar de argumentos para hacerlos. Yo leí esa historia de John D. Rockefeller y me di cuenta que era un tipo que comienza a trabajar en una refinería de petróleo para producir querosene. Y como un día él se da cuenta que el negocio es bueno, le dice al jefe, ayúdeme a montarme una refinería. El jefe, pues como no había muchas refinerías, le dije, hágale pelado, yo lo ayudo. Y a los 18 años le monta una refinería, le presta un billete, el man se la monta, comienza a refinar querosene y comienza a venderlo así entre sus amiguitos y en las tienditas y toda la vuelta, en pequeñas laticas para que prendieran las lámparas de aquella época. Y comenzó a hacerlo. Hasta que un día, del pueblo vecino por allá, de Itagüí, lo llaman,
Y le dicen, señor Rockefeller, hágame un favor, yo sé que usted está vendiendo querosene, véndame querosene, por favor. Y él comenzó a tratar de llevar querosene en carretas de caballos. Pero como el querosene era tan volátil, cuando se calentaba y se movía, se explotaba uno que otro caballo. Entonces, él llevando querosene de aquí para allá, dijo, no, yo estoy matando muchos caballos y muchos jinetes, tengo que inventarme otra vaina para llevar querosene. Y entonces va y busca un tipo que era dueño de las líneas férreas en Estados Unidos, que se llamaba Cornelius Vanderbilt, y va y le dice, don Cornelius, hágame un favor, yo quiero llevar querosene, pero yo no tengo trenes, usted tiene trenes, présteme sus trenes, yo compro el querosene y vamos miti. Cornelius Vanderbilt, un tipo de 60 años, le dice, hágale, hermano, llevemos el querosene donde sea. Y entonces le comenzaron a pedir querosene de Itagüí, de Bello, de Río Negro, de todo esto, de Santa Fe de Antioquia hasta Guatapé le pedían querosene, y él empacaba y mande querosene por todas las líneas férreas. Vanderbilt se da cuenta que el negocio era bueno. Dice, me voy a matar a este man, que apenas tiene 19 años, si lo mato, nadie lo va a extrañar y yo me quedo con el negocio. Un día prepara todo para que un tren de él se vaya por un desfiladero en una línea férrea que no estaba finalizada y pone todo para que todo esté listo. Ese día se levanta Rockefeller y antes de irse la mujer lo mira y le dice, quédese 5 minuticos más, gordo. Entonces Rockefeller se demora y cuando llega corriendo a la estación el tren acababa de salir. Él se pone triste y dice, no alcancé a ir a cerrar ese negocio. Cuando se estaba devolviendo, él se da cuenta que el tren se accidenta. Y él busca a Cornelius y le dice, usted me quería pelar. Y Cornelius le dice, pues sí. Le dice, pues muy mal hecho, señor. ¿Sabe qué? Me voy a ser el hombre más rico del mundo y voy a comprar todas sus líneas férreas. Y como este tenía 19 y el otro 60, el otro se le rió. Y él se fue triste porque dijo, ahora no tengo cómo mandar querosene para todo lado. ¿Qué voy a hacer? Y estando en esa preocupación, él se da cuenta que él en su fábrica, él mueve el querosene por tubos. Y él dice, pues me voy a montar entonces tubos. Y aparecen los primeros oleoductos alrededor del mundo. Aparecen prácticamente los primeros oleoductos que transportaban crudo. Y entonces él se montó una refinadora en Itagüí, otra en Bello, otra en Río Negro, otra en Guatapé, y ya no transportaba el querosene, sino transportaba crudo. Lo refinaba ya, que era más barato, contrataba gente en la zona y lo vendía. A los 20 años tenía más de 45 refinadoras en todo Estados Unidos. Y lo más inteligente que hizo fue que, pues por donde pasaba la línea férrea tenía guardias, pues mandó por ahí al lado del tubo. Y los mandaba a tubos. Por ahí, al principio le hicieron sabotajes, le hicieron de todo, le robaban los tubos, se los rompían, se los volaban. Pero como él tenía billete, comenzó a comprar a los guardias y les decía, ¿sabe qué, pelado? Écheme el ojito ahí al tubo, también haga el favor. Y entonces le daba la liga a los pelados le echaban el ojo al tubo. Y comenzó a crecer esa vaina. Un día, la autoridad ambiental va y lo audita y le dice, señor Rockefeller, lo tenemos que cerrar y embargar el billete porque usted está refinando, pero el producto que sale, que usted está botando a los ríos, es demasiado contaminante. Y él dice, pero es que tiene que salir un desecho y eso es lo que me sale, ¿qué hago con eso? Y le dicen, pues mire a ver si lo recoge, haga algo, pero no lo puede seguir botando a los ríos. Y él comienza a encanecar el residuo del refinamiento del querosene. Y aparece un producto que era menos volátil y que igual daba combustión. No daba la misma combustión, pero daba combustión. Y curiosamente ese producto lo llamaron gasolina. Y lo descubrió porque era un producto que antes botaban. Durante años lo botaron. Simultáneamente en esa época había un tipo que se estaba inventando un carrito. Una vaina que jalaba como 7, 8 caballos. Y entonces ese tipo era de apellido Ford. Y necesitaba un material que fuera de combustión, que no fuera tan volátil y que fuera más estable que el querosene. Entonces Rockefeller le dice, señor Ford, yo le tengo la gasolina, si quiere la utilizamos, la probamos, usted la ensaya. Entonces la ensayó y se dio cuenta que los carros la andaban con gasolina, motores de combustión, y comienzan a dar la vuelta. Y entonces este man dice, mi sueño es que cada casa americana tenga un carro. Y entonces lo intenta vender, pero se da cuenta que la vaina era muy cara. Y dice, pero es que no todo el mundo me lo puede pagar. Y se hicieron amigos de otro tipo que era de apellido Morgan, JP Morgan, que tenía un banco que hoy en día se llama el Chase Bank. Y entonces le dice, señor Morgan, ¿usted por qué no le presta plata a la gente para que me compren el carro? Y la gente le queda pagando un crédito con un interés. Y él dice, pues me suena, ¿sabe qué? Me late. Y comenzaron entonces a dar préstamos para que la gente comprara carros. Y los que compraban carros le compraban la gasolina al tipo que antes la tenía que botar. Este tipo se monta una compañía que se llama la Standard Oil Company. Y aquel se monta una compañía que se llama la Ford. Y aquel se monta un banco que se llama el Chase Bank hoy en día. Desde esa época nos tienen jodidos los bancos, la gasolina y los carros. O sea, yo me leo todo esto y obviamente yo me doy cuenta de una vaina. Me doy cuenta que había gente que era igual de joven que yo, pero que tenía más mentalidad empresarial que yo. O sea, porque aquel carajo pelado a los 19 años
se le ocurre ponerse a destilar o a refinar petróleos para producir combustibles y endeudarse para montarse una refinería a los 19 años. Pues a él. Y a qué otro pelado se le ocurre comenzar a crearse un carro, y a otro se le ocurre comenzar a montar billete. Y eso que no les conté del tipo de apellido Carnegie que trabajaba con el acero, y como los carros necesitaban transitar, pues comenzó a construir puentes para que los carros transitaran. O sea, era una vaina impresionante. Yo me leo ese libro y yo busco a Raúl y le digo: Raúl, soy una pelota. Yo no me gano nada. Y yo lo único que necesito son 500 millones de pesos para crear a la China. Deme otro libro. Y Raúl me da otro libro que se llama La Escuela de Negocios. Cuando él me da ese otro libro, yo me pongo a leer en La Escuela de Negocios la carta de una señora que le escribe a un señor, el autor del libro, que se llamaba Robert Kiyosaki, se llama, y le dice: señor Kiyosaki, mi esposo es un emprendedor y lo lea usted todo el tiempo. Mi esposo se metió en un negocio de social marketing y ahora parece loco. Hace reuniones todas las noches en la casa, habla de emprendimiento, habla de riqueza. Por favor, usted explíquele que eso es malo. Kiyosaki le escribe un libro en respuesta a la señora diciendo: señora, el problema no es que su esposo esté equivocado, el problema es que usted no tiene la información suficiente para entender lo que su esposo está haciendo. Pero se lo voy a explicar de manera sencilla. En el mundo hay muchas formas de hacerse rica. La primera de ellas es que usted sea famoso y que sea cantante. ¿Cuántos de aquí son cantantes? La segunda es que usted sea un deportista de alto rendimiento y se contrate por $1 millón la temporada, o por 10 millones, o como el Jerry Mina ahorita que se vendió en el Barcelona por 100 y pico millones de euros. Esa es la otra. Entonces yo me puse a analizar y yo dije: yo no canto, tampoco juego fútbol, y la natación ya pasó, la que sigue. Decía: la tercera es ganarse la lotería. Yo dije: mi abuelo ya se la ganó 2 veces, salió la generación familiar, tampoco. Decía: otra manera de hacerse rico es que usted herede la herencia de alguien que se haya ganado la lotería. Yo dije: mi abuelo no dejó sino una casa en Venezuela y eso está embargado por el Estado. No, tampoco aplica. Y comencé a leerlas, todas. En la 12ª decía: hacer un negocio de social marketing. Cuando yo leí esa, ligado al libro del primer millón, yo dije: no, la encontré, esto es lo que tengo que hacer. Yo, emprendedor, había acabado de comenzar a buscar emprendimiento por necesidad. Eso me llevó a volverme curioso y la curiosidad me llevó a obtener información poderosa, libros que me cambiaron la forma de pensar. En un momento mis manos comenzaron a caer libros que me comenzaron a hacerme dar cuenta que el problema de la gente no es de ingresos, es de mentalidad. Y comenzaron a caerme en mis manos libros que me hicieron entender que a veces el problema no es cuánto se gana usted, sino cuánto le sobra. Y comenzaron a caer libros en mis manos que me hicieron entender que si a veces usted para comer todavía tiene que levantarse a trabajar, el problema no es que usted no tenga un empleo calificado, el problema es que usted no es libre, porque todavía depende de que usted salga a trabajar. Y yo comencé entonces a cambiarme la forma de pensar y la cabeza me comenzó a configurar en diferentes maneras y comencé a entender lo que eran ingresos lineales, ingresos residuales, comencé a entender una cantidad de conceptos que antes no había entendido y a los 21 años le digo a Raúl, ya me he leído 10 libros, deme otro. Me dijo: no, ya el otro le toca comprarlo a usted. Le dije: ¿cómo? ¿Me va a hacer comprar, Raúl? Acuérdese que lo de la niña que le conté a Raúl. Y me dijo: Fausto, si usted quiere ser un emprendedor, tiene que estar dispuesto a invertir en educación. Porque el emprendedor que no invierte en educación, normalmente está pensando en que hacerse rico es barato. Le dije: o sea que es caro. Y me dijo: no, Fausto, no es que sea caro. Lo que pasa es que usted se va a tener que esforzar. Los libros valen 40.000 pesos. Cómprese otro libro. Le dije: pero, ¿y si no me gusta el libro que compro? Digo: pues ahí está el secreto, Fausto. Léase y cómprese después otro que sí le guste. Miren, han pasado 8 años y medio. En esos 8 años y medio, gracias a que Raúl me dijo que yo tenía que invertir en mí, comencé a comprar libros. Y me he leído más de 250 libros basados en educación, emprendimiento y liderazgo. Y cada libro que yo me meto en la cabeza termina reafirmando o algo que ya sabía o alimentando algo nuevo que podía llegar a saber. Y comenzó a cambiarme la vida, pero obviamente cuando Raúl se dio cuenta de eso, sacó y me dijo: pero ¿sabe qué le complementa la idea, Fausto? Que usted vaya a una convención. Y le dije: ¿pero por qué? ¿Qué es una convención, Raúl? Y me dijo: mire, una convención es un evento donde se junta gente que también quiere emprender como usted, o gente que ya lleva años emprendiendo igual que usted, y nos juntamos para formar más emprendedores. Y le dije: eso suena bacano, ¿y cuánta gente se reúne? Y él me dijo: ahorita nos estamos reuniendo unos 4.000. Y le dije: harta, ¿y dónde mete toda esa gente? Me dijo: en el Palacio de los Deportes. Le dije: harta. ¿Y es gratis o qué? Y Raúl me dijo: no, vale 260.000 pesos. Le dije: ¿cuánto? Dijo: 260. Le dije: primero me dice que tengo que comprar un libro, y ahora me dice que 260 para una convención. No, Raúl, yo le pregunté cómo hacía plata, no cómo me gastaba la plata. Y él me dijo: no, Fausto, yo no podría volver a meter a usted a Amway, Fausto. Pero el problema no es que usted se meta, el problema es que usted se quede.
Porque si usted se mete sin tener claridad por qué se metió, su papá lo va a volver a sacar, su hermano lo va a volver a sacar y sus tías lo van a volver a sacar. A usted lo que le faltó la vez pasada, aparte de quedarse, fue información y educación. Y yo me quedé pensando un rato. Le dije, entonces, ¿qué hago? Me dijo, consígase la plata, Fausto. Le dije, pero no tengo. Digo, consígasela. Le dije, pues usted que gana tanta, préstemela. Digo, así no funciona. Vaya y consígasela. Si le cuesta, usted la aprovecha y la valora. Y me mandó para la casa. Y yo me fui pensando, pues pucha, me tengo que conseguir 260.000 para ir a esa vaina. 260.000. Y yo lo llamaba y le decía, Raúl, dígame qué van a hablar en la convención. Y Raúl me decía, mire, van a hablar de liderazgo, van a hablar historias de vida de gente emprendedora, pero lo más importante, Fausto, van a hablar de visión empresarial. Yo le decía, pero hábleme usted un poquito. Deme un poquito más, ¿qué es lo que van a hablar allá? De lo que le dije, Fausto. Pero ¿quiénes van a ser los expositores? Porque como yo venía del mundo académico, yo estaba acostumbrado a que en el mundo académico me llevaran el autor de los libros que uno lee, a que le hablen de lo mismo que está en el libro que uno ya leyó, a que le vendan el libro que uno ya leyó, pero que ahora ellos quieren que uno lo compre para que ellos dan las regalías. Entonces yo iba a un seminario de entrenamiento en la fuerza, se paraba un fisiólogo a hablar de cómo se entrenaba la fuerza desde la fisiología y nos vendía el libro de fisiología en el ejercicio aplicado a la fuerza. Era cómo funcionaba. Entonces yo quería saber quién iba a ser el expositor. Y él me dice, mire, va a venir una oradora de México que se llama Consuelo Hernández. Yo le dije, ¿y ella gana plata? Me dijo, claro, vive en una casa de $1 millón. ¿Ah, lo bien? Sí. No, yo tengo que ir, Raúl, yo tengo que ir a esa persona. Y comencé a llamar a pedir plata prestada. Le dije a mi papá, présteme 260.000 y quiero una convención de Amway. Me dijo, ¿de qué? Le dije, de Amway. Dijo, Fausto, ¿va a volver a esa vaina? Le dije, sí, papá, decidí, pues, la verdad, papá, ¿usted se acuerda de Raúl? Digo, ¿por qué? Yo le dije, se volvió rico, se ganó un viaje a Punta Cana y me contrató. Digo, Fausto, de pronto lo están haciendo para envolverlo a usted. Le dije, ¿será? Digo, sí. Le dije, pero présteme los 260 y salimos de dudas. Digo, no, yo no alcahueteo gente así, Fausto. Le dije a mi hermano mayor, oiga, présteme 260 barras. Digo, ¿para qué? Yo le dije, tiene una convención de Amway. Digo, Fausto, ya dije que se saliera de eso. No, yo me salí, pero quiero intentarlo. No, Fausto, salgas. Le dije, no, pero préstemela. A lo bien, usted es hermano. A lo bien, mire, por la vez que me pegó. Le digo, no, Fausto, no se lo voy a prestar. Llamé a mis amigos. Oiga, necesito que me presten plata. No, Fausto, no tenemos. Le dije, por eso son mis amigos, están paseados. Igual no me conseguí la plata. El sábado que comenzó la convención, me llamó Raúl Rubiano. Me dice, Fausto, ¿no te imaginas de cómo comenzó esto? Eso está espectacular. Vente, la reunión de líderes acaba de pasar y te va a cambiar la vida para siempre. Vino un señor que se llama Roberto Pérez y lo tienes que escuchar. Le dije, no, Raúl, yo voy a conseguir la plata, no me joda. Me consígasela, Fausto, mire. Si usted quiere que la vida le cambie, hágalo, Fausto, por usted, por su hija, Fausto. Yo sé por qué se lo digo, Fausto. Cuando él me comenzó a rogar, yo dije, este me necesita. Le dije, no, Raúl, no me ruegues más. No, Raúl. Me dijo, Fausto, no le estoy rogando, le estoy diciendo que haga algo por usted y por su vida. Usted quiere ser emprendedor, pero no se quiere educar. Esfuércese, Fausto. Le dije, mira, Raúl, ya le pedí plata a todo el mundo, no tengo plata. La única plata que tengo eran los pañales de la niña y yo no voy a hacer que Sara pase necesidad. Me dijo, pues usted escoge. Una semana de necesidad o una vida de escasez. Hablamos. Se jodió Sara. Yo a veces le cuento a la gente que yo me saqué la plata que yo tenía dispuesto a pasar a pedir para la convención. Cuando llegué a ese evento, efectivamente encontré 4.000 personas allá reunidas. Como era una convención de Amway, yo lo que pensaba era que iban a mostrar jabones de Amway. Yo dije, esto es una convención de Amway, ahorita va a salir alguien así con un jabón y va a decir, ¿y este SA8? Es un producto que ustedes encuentran, ¿sí? Porque era una convención de Amway. Para mí las convenciones de Amway eran productos de Amway. Yo pensaba que iban a haber tubis de LOC por este lado, y tubis de vitaminas por el otro, y degustación de vitaminas por todo lado. Cuando yo llegué, me encontré con un auditorio de 4.000 personas, todo el mundo en corbata. Yo dije, pues pucha, una secta. Me tocó sentarme atrás porque llegué tarde. Y luego que me senté atrás porque llegué tarde y veo toda esa cantidad de gente, veo que salen gente a pararse en esta tarima y hablaban de temas todos menos relacionados con jabones. Salió Consuelo Hernández, que yo en ese momento ni idea quién era. Y Consuelo comienza a contar cómo ella era una alta ejecutiva de una compañía mexicana y un día se mete al negocio y en 2 años llega a un nivel que en este negocio llamaban diamante.
Y que ella, gracias a eso, recuperó tiempo de calidad con su hija, a la que no pudo ver durante 3 años por andar trabajando en la compañía en la que andaba. Y que cuando llegó su hija la abrazó y le dijo, mamá, gracias por llegar a Diamante. Y entonces, claro, cuando ella contó eso, pues yo tenía una niña, pero pues yo sí la veía, pues yo no sentí nada. Bacano la historia de la niña. Al lado mío había gente que lloraba y hacían así. Y yo le miraba y yo decía, toca llorar en esta vaina. Y la señora que estaba al lado mío me miraba y me decía, ¿usted por qué no llora? Señora, eso pasó hace 22 años, ¿no escuchó? La niña, ella dice, ya tiene 25 años, ya debe tener novio. Y me dice, definitivamente todos los hombres son iguales. Luego sale Roberto Pérez, un tipo argentino, orador, y el tipo comienza a hablar de la importancia del ser y de vencer miedos. Pero Roberto es un tipo, digo yo, es un tipo iluminado. O sea, Roberto es de esos tipos que cuando habla cada palabra lo hacen a usted un mejor ser humano. Roberto, ¿quién ha escuchado a Roberto Pérez? ¿Es bueno o es buenísimo? Excelente. El man habla y parece que se abriera el cielo así y bajaron a canción. O sea, cuando el man habla, pero en esa época yo ni idea quién era. Entonces, el tipo hablaba y el tipo habla tranquilito. Mire, habla tan tranquilo que usted tiene que estar así. Y la gente me pregunta, Roberto, hablaba tan sensual. Yo no entendía, pero la gente aplaudía y la gente todo, y yo ahí sentado diciendo, ¿y en qué momento me van a mostrar los productos que yo tengo que ir a vender? Luego salió otra gente, y luego salió otra gente, y luego salió otra gente, y al principio yo no entendía por qué los eventos de Amway eran así. Pero lo que sí comencé a darme cuenta era que toda la gente que se paraba acá al frente hablaba de una manera tan convincente que cada vez que hablaban yo terminaba de manera inconsciente haciendo. Cuando me daba cuenta decía, uy, me están lavando el cerebro. Me resistía. Y esa gente hablaba de manera tan convincente que dentro de mí yo comencé a sentir que yo tenía que hacer Amway. Y lo comencé a sentir no porque estuviera motivado, sino porque dentro de mí se habían aumentado los argumentos que justificaban el por qué tenía que emprender en un negocio. Todavía no entendía nada, pero yo sentía que lo tenía que hacer. A las 8 de la noche reconocen a Mauricio y a Ana María Correa como nuevos esmeraldas. Y cuando yo los veo a ellos reconocidos como nuevos esmeraldas, era la primera pareja joven que yo veía. Y Mauro se para y habla y dice, vea, es que en el negocio de Amway, igual que en el mundo de los negocios, si usted quiere que la gente le crea, usted tiene que tener resultados. Porque la creencia está ligada a los resultados que usted tiene en la vida. Si la gente no le cree, es porque a usted le faltan resultados en la vida. Así que si usted quiere que la gente le crea, califique. Y cuando él lo dijo, pero en ese momento se borró toda la gente y yo sentí que él me estaba mirando a mí diciendo, califique. Y yo me quedé así, yo dije, él me conoce. Él sabe que mi papá no me cree, él sabe que mi hermana no me cree y está diciendo que tengo que calificar. Esto me gustó, ahora sí me gustó, yo lo tengo que hacer, sí, yo lo voy a hacer. Y me comencé a emocionar con la idea de hacer Amway. Y me comencé a emocionar con la idea de hacerlo funcionar para mí. A las 10 de la noche reconocieron a un tipo que había sido rector de la Universidad del Cauca y lo reconocieron como nuevo diamante. Entonces, claro, sale un tipo brasilero, se llama Fabio de Souza, y Fabio dice, estamos muy felices de reconocer un nuevo diamante de Colombia. Y el estadio se caía a gritos. Cuando lo presentan dice, abogado, con especialización, con maestría, con doctorado, y aparte de eso hace el negocio de Amway. Y yo dije, y yo solo tengo pregrado. Y lo presentan y las 4,000 personas que estaban entraron en histeria colectiva. Y salió un tipo que siendo rector de una universidad en el Cauca, en el sur del país, se para y comenzó a hablar de la importancia de emprender para ser un ganador. Y el tipo comienza a esbozar en un discurso que pudo haber durado 20 o 25 minutos por qué la gente que emprendía era ganadora y por qué la gente que no emprendía terminaba condenada en cosas que no soportaban. Y como yo estaba ahí metido y la cosa ya había comenzado a hacer efecto en mí y mi cabeza estaba efervescente, lo único que faltaba era caer así para que esa vaina explotara. Y sale José y comienza a hablar, y en un punto de la conferencia estaba hablando, y él dice que los emprendedores son ganadores, y que los emprendedores son ganadores, y que los emprendedores son ganadores, y que el que no aprende a emprender se termina rajando, y se tiene que enterrar en el cementerio de los fracasados donde nadie los va a llorar. Y cuando él dijo eso,
dije, ¿cuál fue la pasado, maldito? Y comencé a sentir que me estaba hablando a mí. En esa convención que pasó en la mitad del año 2009, nació una persona que, sin entender nada de Amway, que lo único que tenía eran ganas de vivir diferente, decidió emprender. En una convención, a mí me valía huevos si las 4.000 personas que estaban alrededor mío estaban emocionadas o no. Lo que pasó en mí esa noche fue que yo comencé a sentir que yo lo tenía que hacer. Y entonces yo volteé a mirar a la señora al lado y le dije, ¿usted cuánto tiempo lleva, en qué nivel está y cuánto se gana? Y la señora me dijo, yo llevo 2 años, yo soy frontal de José y estoy al 12%. Y yo dije, esto es contagioso, me tengo que dejar. Y comencé a darme cuenta que entre más lejos se sentaba uno de la tarima, menos resultados tenía. Y entonces yo le dije a la señora al lado, ¿y la gente de abajo qué nivel tiene? Me dijo, estos son platas de para arriba. Y le dije, ¿qué hay que hacer para llegar a plata? Me dijo, hay que facturar 10.000 puntos en el negocio. Y le dije, ¿cuánto se ganó plata? Y me dijo, 3 millones de pesos. Para mí en esa época, con 3 millones, yo dejaba mis empleos. O sea, yo me ganaba con los 3 empleos que tenía, 2.300, 2.400. Y cuando me iba bien, 2.800. Yo dije, con 3 millones, la hago. Y le dije, y aquí hay gente que se ha llegado a plata. Y digo, toda esa gente que está abajo. Y con lo que eran unas 400 personas, 500 personas. El que me invitó, Raúl, estaba abajo. Entonces yo me acuerdo que me bajé. A las 11 de la noche lo busqué y dije, Raúl, yo voy a llegar a plata este mes. Yo voy a llegar a plata. Y me dijo, bueno, nos vemos mañana, chao. Miren, yo esa noche no pude dormir. Yo no sé si no pude dormir porque yo era un emprendedor que estaba curioso buscando información y la acababa de encontrar, o yo no sé si no pude dormir de pensar que estaba cerca de ganarme 3 millones de pesos y poderme liberar del empleo. El hecho es que no pude dormir y al otro día yo llegué, busqué a Raúl y le dije, pero yo necesito que usted me explique. Y me dijo que le explique qué. Y le dije, ¿cómo si uno llega a plata? Y me dijo, mire Fausto, en Amway hay varias personas, las que les funciona, las que no, y las que creen que sí y las que creen que no. Y le dije, ¿cuál es la diferencia? Dijo, lo que tienen en la cabeza, Fausto, disfrute la convención y métase. Yo me entré nuevamente a la convención y al segundo día de la convención, porque las convenciones duran 2 días, yo era uno de los tipos que tenía papel y lápiz en la mano y todo copiaba lo que decía el que estaba allá enfrente. Decía, si usted quiere tener resultados, cuando el tipo decía eso, yo decía, vamos a traer el secreto, y me los anotaba. Yo salí de esa convención y a los 17 días llegué a plata. Efectivamente. Salí tan encabronado conmigo mismo que, miren, fui y le dije a mi papá, me metiera en Amway, sin su permiso. Y le dije a mi hermano, me acabo de meter en Amway. Y si no me compra, me vale huevo. Yo, días, me metí en Amway. Y a todo el mundo le comencé a contar que me había metido en Amway. Y todo comenzó a pasar porque, imagínense, me había leído unos libros y mi cabeza estaba andando en volverme rico. Había vivido situaciones de necesidad y mi cabeza estaba andando en que tenía que hacerlo. Y me acababan de meter en una convención donde había escuchado más de 20 personas contar historias de éxito de cómo a ellos les había funcionado. De la gente que habló, contaba gente que había estado peor que yo y le funcionó. Y había gente que estando mejor que yo le funcionó. O sea, yo me di cuenta que el problema era mío. Y yo salí diciendo, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer por mí, para mí y por mi hija. Porque la pelada me vale 500 millones de pesos. La tengo que ir a hacer. Y salí a hacerlo. 17 días después, llegué a un nivel en este negocio que se llamaba plata. 2 o 3 meses después, había llegado a un nivel que se llamaba oro, pero había hecho un volumen que se llama rubí. No sabía qué era en esa época, pero me pagaban más. Cuando volví a la convención siguiente, me sentaba ya abajo. Me comencé a sentar al lado del que me invitó. Y la siguiente convención terminó dándome más herramientas porque la dio un tipo que se llamaba Teo Galán y hablaba de la importancia de que en el emprendimiento surja el liderazgo. Y entonces yo me di cuenta que el emprendimiento requiere mucho liderazgo y eso me comenzó también a hacer mella en la cabeza. Uno, si quiere ser emprendedor, tiene que volverse líder. Y me puse a leer de liderazgo, lo que no se imaginan, y 6 meses después de que había entrado al negocio ya tenía un nivel que se llamaba platino, y a los 8 meses después ya me había dicho que me había ganado un crucero por el Caribe, y en el primer año tenía más de 400 personas conectadas en la red de facturación, y el negocio facturó, creo que unos 400 millones de pesos. Aquel negocio que había arrancado por una necesidad ya estaba produciendo plata. Y yo a los 22 años comencé a volverme de esas personas a las que Amway sí les funciona. Y curiosamente, a pesar de que Amway sí me funcionaba, la gente me seguía diciendo, esto es una porquería. Y yo comencé entonces a darme cuenta que el problema no era el negocio, sino la posición mental en la que estaba él y en la que estaba yo. Yo tenía una posición mental donde yo le llevaba 30 libros de ventaja, 4 convenciones y 9 seminarios. Y él estaba en una posición mental donde él trabajaba 48 horas a la semana. Y lo único que veía era el desafío. Entonces yo lo miraba y cuando él me hablaba y me decía que a mí no funcionaba, yo le decía, gracias. Y me iba.
A los 2 años de haber hecho eso, ya había ido a 6 convenciones, me había metido a 18 seminarios y me había leído más de 50 libros. Y todavía la gente me seguía diciendo que esto no funcionaba. Estábamos en Viña del Mar con Andrés, un viaje que nos había dado Amway a Toronto, pero nos negaron la visa. Nos vieron muy jóvenes, dijeron estos 2 jóvenes allá en Toronto, no, y nos mandaron, Amway nos mandó para Chile. Nos fuimos para Viña del Mar, uno de los mejores viajes que hayamos vivido en Amway, ¿sí o no? ¿Cierto que es violento esos viajes? Y ya tenía un grupo de, coloquen unas 600 personas. Y el negocio ya facturaba cerca de 600 o 700 millones de pesos al año. Y cuando eso comenzó a pasar, la gente todavía seguía diciendo que esto no funcionaba. Lo curioso es que me lo decía gente que no se había leído ni un libro en su vida. Y gente que no había ido a ninguna convención. Se hacían llamar emprendedores, pero no tenían empresa. Se hacían llamar berracos, pero no intentaban nada. Y se hacían llamar gente echada para adelante, pero lo único que echaban para adelante era la mano para parar el bus que los llevara al trabajo. Y obviamente yo comencé a sentir que la gente que me criticaba no era coherente. Y entonces un día me pongo a leer un libro de Wayne Dyer que se llama Tus zonas erróneas, y en el libro el tipo decía que la gente mediocre busca la aprobación de otros y que la gente ganadora no necesita que nadie lo apruebe. Y entonces yo comencé a meterme en la cabeza y yo dije, por eso es que yo no le pido permiso a nadie, porque yo soy un ganador y no sé qué, y me comenzó a valer huevo lo que la gente opinara de mí, me valía huevo, y de avestruz, así grandísimo me porque la gente me decía, es que uno a usted le habla y no hace caso, y yo le decía, pero si le hago caso vivo como usted no quiero, porque desde los 23 años el problema económico de mi hija quedó solucionado. La plata que me ganaba era suficiente para mandar a mi hija al jardín que yo quería, el mercado que yo quería, y para comenzar a pensar en pagarle las deudas a mis papás. Después de 9 años, 8 años y medio que llevo en el negocio, evidentemente el negocio creció tanto hasta que llegamos a un nivel de diamante, y aunque no lo crean, la gente todavía me dice que esto no funciona. ¿Ustedes realmente creen que lo que no funciona es el negocio o la cabeza de la persona que me dice que no funciona? Porque es que la gente podrá ser muy exitosa afuera en lo que haga, pero hay que ver cómo se funciona su cabeza en un emprendimiento dentro de Amway. Y cuando yo me di cuenta de eso fue cuando dentro de mi negocio comenzaron a entrar gerentes, ingenieros, abogados y altos directivos de compañías. Un día me entró un abogado que se ganaba 35 millones de pesos donde trabajaba. Y pues como él se ganaba 35, él se sentía buenísimo. Le dije, listo, bacano, pero aquí el negocio es muy sencillo. Usted va a tener que consumir unos productos, ¿es capaz? Me dijo, sí. Le dije, va a tener que invitar gente a que consuma productos con descuento, ¿es capaz? Dijo, sí. Y le dije, mientras tanto tiene que educar a toda su gente para que piense empresarialmente. ¿Y usted educarse también? ¿Es capaz? Dijo, sí. Le dije, ahí estás listo para llegar allá. Salió a hacerlo. Y comenzó a consumir, fue capaz. Comenzó a invitar a la gente. Y la gente le decía, no, doctor, muchas gracias, yo no me meto en eso. No, doctor, muchas gracias. Eso de Amway no es para mí. No, doctor, muchas gracias, es que mi tía ya estuvo en eso de Amway. No, doctor, muchas gracias, es que para vender jabón yo. No, doctor, gracias. Había gente que le decía, doctor, ¿a lo bien? ¿Le están haciendo brujería o qué, doctor? Y el tipo un día me busca y me dice, Fausto, yo no necesito hacer Amway. Le dije, no, por plata no, pero por otras cosas sí. Me dijo, ¿por qué crees tú que yo debería hacer Amway? Le dije, por ejemplo, porque para que usted pase más tiempo con su mujer. ¿No se da cuenta que su mujer pasa más tiempo con los profesores que usted le paga que con usted mismo? Digo, yo tengo que hacer Amway, Fausto, yo tengo que hacer Amway. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le dije, tiene que consumir productos con descuento. Invitar a que más gente consuma productos con descuento y mientras tanto educar a toda la gente que se conecte. En ese momento, él me dijo, bueno, Fausto, ¿y cómo es que nos pagan ahí? Le dije, mire, y les voy a explicar aquí el negocio. Le dije, es que el negocio es básico y quiero que me lo entienda, doctor. Doctor. Quiero que me lo entienda. Amway es una fábrica de productos. Y lo que nosotros hacemos es asociarnos con esa fábrica para que nos vendan productos con descuento el resto de la vida. Me dijo, sí. Le dije, ¿cuántos años tiene usted, doctor? Me dijo, 38. Le dije, ¿hasta los cuántos años planea vivir? Me dijo, hasta los 90. Le dije, ok, le quedan 52 años de consumo. Que usted lo podrá hacer en el Épico, Capulla, R1, el que sea. Pero como sea, cada vez que usted va a consumir, compra con descuento o sin descuento. Le dijo, pues sin descuento. Y le dije, o sea que el consumo en su casa es un gasto o una ganancia. Y me dijo, un gasto. Le dije, cuando usted se conecta con Amway, Amway le da descuento del 30% por el resto de su vida. Ese ahorro se vuelve una ganancia. Y si usted conecta a gente que quiera consumir con descuento el resto de su vida, Amway como fábrica le va a pagar a usted del 3 al 21 de lo que toda la gente que usted conecte consuma.
Y la gente que usted invitó puede conectar más gente y le pagan el 3 al 21 de toda la gente. Y si ellos invitan a otros, le pagan el 3 al 21 de todos. Y si ellos invitan a otros, ellos le pagan el 3 al 21 de ellos. Y para que me lo entienda bien, si ellos invitan a ellos, que los invitan a ellos, que los invitan a ellos, que los invitan a ellos, que les invitan a ellos, que los invitan a ellos, todo eso se lo suman y le pagan el 3 al 21. ¿Me lo entendió, doctor? Sí. Le dije, pero como el ser humano tiende a ser mediocre y a iniciar cosas y no terminarlas, nosotros tenemos un programa educativo que forma a la gente para que sea constante, consecuente y coherente. Y tenemos un programa educativo poderoso, libros, audios y unos eventos como las convenciones donde nosotros conectamos a la gente para que se le desarrolle la mentalidad empresarial. Y así la gente se comienza a quedar en un proceso de negocios. Es todo lo que tenemos que hacer y nos pagan el 3 al 21. Bueno, se queda mirándome y me dice, ¿y eso es todo lo que usted hace? Le dije, sí. Digo, pues lo voy a hacer. Hágalo. Entonces un día llega y me dice, ¿cómo da usted el plan? Y le dije, yo doy el plan fácil. Yo le pregunto a la gente cuántos años tiene y cuándo se planea morir. Digo, no más. Le dije, sí. Yo cojo gente y le digo, ¿cuántos años, por ejemplo, cuántos años tienes tú? 25. ¿Y cuántos años planea vivir? 50. O sea, le quedan solo 25 años de vida. Nos tenemos que apurar con él. ¿Tú quieres comprar con descuento o sin descuento? Con descuento. Ven, ya, listo, pum, ya, los meto. Así le cuento yo. Y le expliqué a él, y él se fue a contarle a la gente. Y la gente lo miraba y no se metía. Lo intentó 6 meses y no se metieron. Ni uno, ni siquiera la esposa se le metió. Ni los profesores de la esposa. Y él me busca y me dice, algo estoy haciendo mal. Ya lo intenté 6 meses. Yo puedo ganar plata fácil afuera, pero aquí me cuesta. Y le dije, uno de los problemas de la educación tradicional, que a veces la gente no entiende. Le dije, doctor, porque usted está preparado académicamente para responder ante un problema académico. Pero usted lo que no está preparado es mentalmente para responder ante un problema social, que es ser capaz de conectar y liderar gente. Por eso usted tiene que meterse al programa educativo de Amway, para que usted desarrolle habilidades sociales y emocionales que en el campo académico nunca nos desarrollan. El tipo se rajó al otro día. Dijo, Fausto, pero yo tengo 38 años y ahora me toca ponerme a aprender cómo tratar a la gente. Si yo gano plata sin saberlos tratar. Le dije, ahí está la diferencia. El emprendedor que quiere trascender siempre procurará educarse para hacerse mejor ser humano. Hay emprendedores que lo único que les importa es el dinero y no les importa pasar por encima de que tengan que pasar. Pero en esta industria, el emprendimiento que nosotros les proponemos es un emprendimiento trascendental y un emprendimiento con causa, que es necesariamente el emprendimiento donde usted se tiene que volver mejor ser humano, mejor papá, mejor hermano, para ser capaz de conectar con mucha gente. Yo comencé este negocio hace 8 años y medio y con esto me voy a ir, muchachos. Comencé en el negocio a los 21 años y comencé a emprender porque tenía necesidades. Los emprendimientos que arranqué ligados a procesos educativos. Mi negocio, después de 6 años, comenzó a facturar más de $1 millón cada año en el crecimiento que tenía. El negocio se expandió a muchos países en América Latina. Se expandió a México, se expandió a Panamá, se expandió a Argentina, se expandió a Venezuela, se expandió por muchos países de América Latina. Un día apareció gente que se quiso educar en Estados Unidos y se expandió a Estados Unidos. Luego apareció gente en España y se expandió a España, gente en Portugal, Italia, Inglaterra, Australia. Y apareció alguien por allá en Rumania y también se expandió a Rumania. Y yo pensaba que yo era un muchacho que crecí en un pueblo de 5.000 habitantes y que repartía pan en la panadería de mi papá. Y yo digo, todo lo que cambió no estaba condicionado por la familia en la que nací, ni por la educación que tuve, ni por el dinero que me ganaba. Estuvo siempre condicionado por la información que tenía. La persona que lo invitó porque cree que usted es un emprendedor. Y porque cree que usted es de esas personas diferentes a las que le podría servir el hecho de emprender. La persona que lo invitó porque nosotros somos un equipo de personas que estamos buscando gente que sea capaz de emprender y que tenga la capacidad de emprender para cambiar de la vida a otro. Obviamente nuestro emprendimiento está ligado con 2 cosas. Número 1, con un programa educativo. Porque nosotros sabemos que a ninguno de nosotros nos han formado con mentalidad empresarial. A la gran mayoría de nosotros en las escuelas nos han formado para ser obedientes, no emprendedores. Y lo segundo, está ligado con Amway. Y está ligado con Amway porque es la compañía que nos paga. Si quitáramos a Amway, nadie nos pagaría. Así que necesitamos Amway. Y entonces un día alguien llegó y me dijo, pero tiene que ser Amway. Le dije, sí, porque es la número 1 y punto, y no me interesa. Si es la número 1, ¿para qué me voy a meter con la número 20? Dijo, no. Le dije, ok. ¿Ya? ¿Me entendió? Yo, sí, señor. Le dije, ok. ¿Se lo repito? No. Ok. 2 conceptos, educación y Amway. Y ese emprendimiento que arranqué me permitió que la vida comenzara a darme recompensas.
La recompensa de que mi hija hoy en día tenga solucionado aquel tema de la crianza que yo quería. Me permitió que mi hija viajara por 12 países alrededor del mundo ya. Que mi hija vea normal vacacionar, conociendo cosas. Que el día salió por ahí que alguien había destruido las líneas de Nazca. Y mi hija dice, ay, tan bonitas que eran, ¿te acuerdas cuando fuimos en la avioneta? Eran muy bonitas, papá. Pero bueno, menos mal yo las vi antes de que las destruyeran. Y yo le dije, ¿por qué dices eso? Digo, pues lástima a la gente que no fue. Y tiene razón. Digo, ojalá no maten todavía Machu Picchu, papi. No, mi amor, no te preocupes, lo van a dejar todavía. 12 países. Ese emprendimiento me permitió a mi esposa y a mí viajar por 34 países en los últimos 2 años. Nos permitió cambiar tanto la vida que los últimos 2 años nos la pasamos cada fin de semana en un lugar del mundo diferente. Los últimos 2 años nos la pasamos cada fin de semana en una ciudad del mundo diferente. Comiendo un día en San Marino, otro día comiendo en Roma, otro día comiendo en París, otro día comiendo en Nueva York. Y yo pensaba, yo soy un muchacho que creció en un pueblo de 5.000 habitantes. Me la pasaba comiendo guayabas. De esas que vienen con gusano. ¿Sí han comido guayabas con gusano? De esas guayabas que cuando usted muerde y usted se da cuenta que hay medio gusano, usted siente terror, pero después siente compasión y lo completa. Y yo pensaba en eso y yo volteé a mirar a Daisy y le digo, ¿te has dado cuenta de lo lejos que hemos llegado, verdad? Daisy me dice, ¿por qué? Le digo, piénsalo. Yo iba a la escuela con botas Bubble Gummers de caucho, de esas que olían a chicle, y me bajaba 2 naranjas antes de llegar a la escuela. Era normal para mí en el pueblo. Era normal. Y ahorita míranos donde estamos. Una noche estábamos sentados en Beijing comiéndonos un rollo de sushi, pues pucha, el sushi más caro que he probado en mi vida. $60 un rollo de sushi. Y yo estaba ahí, y pues cuando usted paga $60 por un rollo de sushi, usted se lo disfruta. Se lo estaba comiendo y yo le dije, ¿te das cuenta de lo lejos que hemos llegado? Dice, otra vez con el cuento, Fausto. Le digo, pero es que piénsalo. Nosotros comíamos fritanga allá en la plaza de mercado, y ahorita estamos comiendo sushi en Beijing. Y otro día nos íbamos caminando por un aeropuerto de San Petersburgo, en Rusia. Y íbamos caminando así, saliendo de una sala VIP. Y le digo, oye, ¿te das cuenta de lo lejos que hemos llegado? Me dice, me tiene mamá con su cuento. Le digo, no, pero es que piénsalo. ¿Cuántas personas de donde nosotros nacimos habrán venido ya hasta acá a colonizar? Y usted se habla pendejadas, ¿no? Y dije, no, voy a poner la bandera de Moniquirá acá estuvo Moniquirá. Porque yo nací en un pueblo muy pequeño. O sea, yo me pongo a pensar, porque a veces cuando voy, yo miro la finca y yo digo, yo nací de aquí y ahora me veo en tantos lugares del mundo, como un día estar en Copenhague, Dinamarca, y estábamos allá y yo estaba viendo la sirenita esa que está botada así en una piedrita. Y yo dije, pues pucha, sí que hemos llegado lejos. Pero me lo dije para adentro porque Daisy no, para que no dijera nada. Luego de todo eso, este emprendimiento me permitió pagarle las deudas a mis papás por completo. Mi papá vivía una situación muy jodida. De esas situaciones que cuando Datacrédito llama, los bancos llaman, todo el mundo llama a decirle, señor, usted nos debe, le vamos a poner hasta la vida, y si no nos paga, lo vamos a buscar y lo vamos a acabar. Y mi papá vivía muy estresado. Gracias a este negocio, yo un día le pude buscar a mi papá, al tipo, al banco, y llamé y le dije, ¿cuánto es que le di a mi papá? Digo, tanto. Le dije, tú maldito, y no lo voy a llamar a mi papá. Y obviamente le recuperé a mi papá su Datacrédito y su libertad. A mi mamá su Datacrédito y su libertad. Y hoy en día, yo cumplí 30 años, pero yo siempre me prometí que yo iba a ser rico. Y yo no sé cuánto para usted será la riqueza. Es más, hoy en día yo no sé si soy rico o no lo soy. Lo que sí sé es que lo que menos me preocupa es lo que cuando yo crecí en mi casa era el motivo de la pelea. Hoy lo que menos nos preocupa es lo de los recibos, lo que menos nos preocupa es lo de la prepagada, lo que menos nos preocupa es lo de las vacaciones de fin de año, lo que menos nos preocupa es que llegue diciembre y usted no tenga con qué regalar algo. Porque gracias a este negocio y a este emprendimiento y a este sistema educativo, los diciembres nosotros somos Papá Noel. Y se siente diferente cuando usted entra con 150 regalos para darle a cada miembro de la familia un regalo que se merece. Se siente diferente, porque un día alguien llegó y me dijo a mi familia, ¡ay, usted es el tío rico! Y le dije, pues yo no sé si estoy rico, pero lo que sí sé es que estoy tranquilo, muy tranquilo, porque descubrí una cosa, la riqueza hoy en día ya no se mide en el dinero que usted tiene en la cuenta, la riqueza se mide en las posibilidades que usted tiene de cambiarle la vida a la gente que lo rodea.
Usted podrá ganarse todo el dinero del mundo, pero si usted todavía no le sobra para cambiarle la vida a la gente que la rodea, probablemente es porque usted el dinero que se gana todavía se la tiene que sudar. Pero si cuando usted tiene dinero que se está ganando producto de un sistema que usted creó, usted le va a quedar muy sencillo comenzar a cambiarle la vida a la gente que lo está rodeando. Usted, la persona que lo invitó porque quiere que usted cambie su vida. Comience a emprender en este negocio. Comience a pensar en hacer lo que funcione. Si usted me pide una recomendación, le voy a decir la misma que me dijo mi upline. Léase unos libros y váyase a una convención. Comience a pensar en cómo carajos va a conectar sus ganas de emprender con la información de una convención. De hecho, aproveche y busque al que lo invitó y dígale cuándo es la próxima convención y váyase para la convención. Y yo le hago una recomendación. Si es necesario, ni se meta a Amway. Porque ¿qué tal usted se mete y pierda el tiempo en estos días? Prefiero que usted vaya a la convención. Si después de que usted vaya a la convención usted todavía decide emprender, usted probablemente vaya a ser diamante dentro de este negocio. Yo sé que hay muchas cosas que usted puede que como invitado no haya entendido, pero yo lo único que quiero es que usted entienda una cosa, y es que tenemos un proyecto educativo y empresarial que le cambia la vida a la gente cuando la gente decide hacerlo de manera profesional. Sabemos que funciona, porque voy a contarles una simple infidencia. Cuando comencé en este negocio, una de las personas que yo escuchaba era Andrés Coca, y lo llevábamos a Bogotá a que diera conferencias en el gimnasio moderno, en seminarios de gente joven que quería emprender. Yo en esa época era un muchacho que todavía iba en oro y Andrés ya iba en rubí. Y Andrés se paraba y contaba y hablaba experiencias de cómo el negocio le había funcionado, y uno de mis maestros fue Andrés. Una de las personas de las que yo le aprendí en este negocio fue Andrés. Y luego en la medida que cuando Andrés comenzó a crecer en el negocio, cuando Andrés llegó a Esmeralda, yo era rubí y le seguía aprendiendo a Andrés. Y hoy que los dos somos diamantes y nos dedicamos a viajar por el mundo, yo sé que puede que usted me esté escuchando ahí, pero le voy a decir una cosa: si usted lo hace profesionalmente, se queda, se conecta a las convenciones y se conecta a lo que es hacerlo profesionalmente, un día usted estará contando la historia de cómo usted, Andrés, Juan Fernando y todos los diamantes aquí representados somos amigos y nos dedicamos a viajar por el mundo. Sueñen en grande, salgan a emprender, pero sobre todo salgan a educarse para que el emprendimiento sea para el éxito y no para que el emprendimiento sea solamente para aparentar que somos exitosos. Así que salgan a hacer en grande y nos vemos en la convención.